¿Me escucháis, chicas? Sí. Bueno, Silenciad los micros si no os importa y cuando queráis intervenir lo conectáis, ¿vale? Para que no se acoplen sonidos y demás, si no os importa. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos, supongo que ya irá entrando el resto a lo largo de estos minutos. Y nada, daros la bienvenida al curso, daros también las gracias Buenas tardes. Hola, buenas tardes, por apostar por mí, por confiar y demás. Y bueno, me presento un poco, os cuento un poquito sobre mí, sobre mi trayectoria tanto como, pues, como docente y como preparador de oposiciones. Ya me conocéis, me llamo Francia, aunque ahí por redes sociales estuviese puesto Francesco y tal. No soy italiano, soy español, soy de Andalucía, de Córdoba. Y nada, yo empecé opositando ahí por 2013. Parece que fue ayer cuando empecé en este mundillo de la oposición. Y bueno, me presenté, no me fue mal. Saqué un 9 en el tema, saqué un 10 en la programación, un 9,8 en la unidad. Eran los años malos de la educación física, que fue la primera especialidad por la que oposité. Y como no tenía baremo, pues me quedé fuera, me quedé a las puertas y nada, al menos esa nota me permitió trabajar. Comencé como interino en Andalucía y en 2017, al no salir a esas plazas de educación física y como a mí no me gusta quedarme de brazos cruzados, no me gusta estar quieto, pues vi que había plazas de francés, yo tenía un C1, vi una buena oportunidad, me lié la manta a la cabeza y bueno, adapté mi programación de educación física a francés, me busqué, compré un temario y la cosa pues no pudo salir mejor, ¿no? Conseguí mi plaza, fui número 3 de mi tribunal y nada, actualmente he participado en el concurso de traslado, yo tuve mi plaza por francés como funcionario en práctica y ahora pues he ido concursando y tengo mi plaza como funcionario ya de carrera de educación física con perfil bilingüe de inglés. He tenido suerte, estoy cerquita de casa y entonces, bueno, pues he ido combinando la especialidad con la tutoría. Por eso trabajo con varias especialidades, porque a la hora de programar, os lo comentaba alguna de vosotras, un porcentaje muy elevado es igual, ¿no? Todo lo que habla del entorno, del contexto, la relación con otras áreas, los planes, los proyectos, incluso pues si hablamos de actividades complementarias, ¿no? La parte de evaluación o al hablar de atención a la diversidad de esos principios, todo es exactamente igual, con esos pequeños matices y lo único que cambiamos es el perfil del área. Ponemos las actividades específicas del área. En el caso de Andalucía, los que opositáis por primaria sabéis que es globalizada, ¿no? Ahí tenemos que abarcar todas las áreas de la especialidad. Incluso, bueno, algunas ideas que sean de una especialidad concreta puede encajar con la vuestra y se le puede buscar la forma de cuadrarlo. Entonces, bueno, vamos a lo que me interesa y es a cómo vamos a estructurar el curso. Lo primero que vamos a elaborar es el documento, lo que es la programación, las situaciones de aprendizaje, las unidades didácticas en la plataforma. Si habéis echado un ojo, pues tenéis material, tenéis la legislación a nivel nacional, la legislación por comunidades. A la legislación no dejéis de echarle un vistazo porque os va a ayudar mucho, os va a ayudar por un lado a darle más rigor a vuestro documento y por otro os va a servir para sacar algunas parrafadas tanto para la programación como incluso para vuestro temario, ¿no? A mí hay uno que me gusta especialmente y es el decreto de Castilla y León. Yo he batallado ahí con los decretos de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, Castilla-La Mancha, pero uno al que le veo mucha utilidad y que yo he sacado párrafos para hacer la programación o incluso para el tema de los casos prácticos, es el de Castilla y León, perdón. Tenéis ya en las diapositivas, tenéis algunos recursos que os pueden servir de cara a elaborar vuestro documento. ¿Vale? Si tenéis dudas fuera de clase, no dudéis, valga la redundancia, en escribirme al WhatsApp. La duda va a ser mucho más fácil y más rápida de resolver por esa vía, ¿no? Que si me enviáis un correo, que bueno, que el correo al final se abre 2 o 3 veces al día y el WhatsApp, ¿no? El teléfono lo tenemos ahí más operativo. Aquí veis también mi correo electrónico, francis@conclaseformacion.com. Es a él al que me tenéis que enviar los avances para revisar, ¿vale? En estos días enviadme un correo, me decís cuál es vuestra especialidad y la comunidad en la que os presentáis para que yo os mande la programación adaptada a vuestra comunidad, ¿vale? Algo que me preguntaba una compañera cuando le di información sobre el curso era si yo ponía deberes durante la semana, ¿no? Y bueno, la respuesta es que no. Yo no voy a ir poniendo para cada semana que me tengáis que tener elaborado un punto. Yo entiendo que cada uno tenéis vuestro ritmo, las circunstancias personales,
vosotras vais trabajando a vuestro ritmo, me vais enviando y yo os voy revisando. Y como dije, tantas revisiones como sean necesarias. Lo que os decía anteriormente, vamos a comenzar con la elaboración del documento, de la programación, veremos cuáles son esos puntos obligatorios que nos marca la convocatoria o que nos marcaban anteriores convocatorias, porque bueno, todavía no tenemos la actual para este año académico, y veremos también qué otros puntos podemos implementar. Metodología activa, intentaremos dejarlo todo muy bien hilado, muy bien atado para que el tribunal, pues no, en el caso de que hubiese debate, que en teoría no debería de haber, no nos haga preguntas comprometidas. Una vez que ya tenemos nuestra programación lista, nos pondremos manos a la obra con la situación de aprendizaje, con la unidad didáctica. Yo dejaré también un boceto de esa unidad, de esa situación, para que lo tengáis de muestra de cara a elaborar la vuestra propia. Por supuesto, todo regado con ejemplos de metodologías activas que podéis incluir en vuestro trabajo, ideas de hilo conductor, cómo trabajar el diseño universal de aprendizaje dentro de vuestra especialidad. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos hacer una clase lo más inclusiva posible? ¿De acuerdo? A continuación trabajaremos la exposición. Además de la exposición, como tal, veremos posibles errores que se suelen cometer o que solíamos cometer los opositores y en qué aspectos incidir para que esa exposición llegue al tribunal. Yo siempre os digo lo mismo, y es que la oposición a un proceso muy real. Es irreal en el sentido que nosotros vamos a exponer una programación para un cole perfecto. Es decir, va a tener justo los recursos que necesitamos para que nuestra clase funcione de maravilla. Vamos a tener el número de alumnos que queremos tener, vamos a estar adscritos a los planes, a los proyectos que más nos interesan, vamos a contar con los alumnos con necesidades educativas especiales que más cómodos nos vamos a sentir a la hora de exponer y de adaptar a nuestras situaciones de aprendizaje. Entonces, al final, este proceso de oposición se ha convertido, y ya os lo decía alguna de vosotras, en una especie de Got Talent, de tú sí que vales, en el que lo importante no es lo que tú sepas, sino cómo se lo vendamos al tribunal. Así que os tenéis que convertir en gurú de la enseñanza, en vendedores ambulantes, de esos que iban vendiendo perfumes por los pueblos antiguamente y llegar al tribunal, ¿no? Que os den ese pase de oro. Como decía, antes de entrar de lleno en la elaboración de nuestro documento, creo que, bueno, perdamos entre comillas un ratito en hablar de ese nuevo entramado curricular que la Administración nos pone sobre la mesa, ¿no? Creo que es importante, puesto que todas esas decisiones educativas, tanto preactivas, es decir, mientras yo elaboro o pienso, mejor dicho, y diseño mi programación, mi situación de aprendizaje, esas decisiones también activas durante el transcurso de las mismas y posactivas, ¿no? Una vez que yo ya he acabado, he concluido mi trabajo en esa situación de aprendizaje, pues voy analizando qué datos y qué resultados he obtenido. Y como digo, creo que es importante que todo se apoye en la legislación para darle fundamento. Entonces, ¿qué es este concepto del que nos habla el actual sistema educativo del perfil de salida? Igual los que ya estáis trabajando o habéis opositado en la anterior convocatoria de estabilización, os suena este concepto, ¿no? El perfil de salida es algo único para todo el territorio nacional, ¿no? Aunque cada comunidad autónoma tenga su propia autonomía, su propia competencia educativa, esto del perfil de salida es algo común para todas, ¿no? Y es, por tanto, ese elemento sobre el que deben fundamentarse las decisiones curriculares, ¿no? Esas estrategias, las orientaciones metodológicas, también se convierte en el referente en la evaluación tanto interna como externa de los aprendizajes de los alumnos. Y esto quiere decir que es el que marca la toma de decisiones sobre la promoción o no entre los diferentes cursos, ¿no? Igual en la obtención, pues, de ese título en educación primaria. Podríamos decir que es la piedra angular, esa, parafraseando al Real Decreto, esa matriz de cohesión en los objetivos de etapa, en las competencias claves. De hecho, hay quien dice que el perfil de salida mantiene la definición de las competencias clave y se le añaden esos objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030. El perfil de salida, pues, son ese conjunto de las competencias que el alumno, no sé si la veis bien o lo pongo un poquito más grande, ¿vale? Os decía que ese perfil de salida son el conjunto de las competencias que el alumno va a alcanzar o debe de alcanzar una vez que acabe la educación básica. Cuando un alumno acaba esa enseñanza de manera satisfactoria, pues habrá adquirido el perfil de salida. Si desgranamos esa definición, vemos que no es algo nuevo, sino que va estrechamente ligado al aprendizaje competencial, ¿no? Ese aprendizaje competencial que ya llevamos trabajando desde hace unos años.
pero no solo se relaciona con el aprendizaje competencial. Si nosotros echásemos un vistazo a la LOE, que recuerdo que es una ley que todavía está en vigor, ¿no? Que muchos piensan que ahora la LOMLOE es la única, ¿no? La actual y la única ley educativa, pero no, la LOE lo que hace es completar o modificar algunos artículos de la LOE. Entonces, como digo, si echamos un vistazo a ese artículo 16.2 de la LOE, que nos habla de la finalidad educativa, entre algunas de esas finalidades nos dice que debemos facilitar a los alumnos, a la alumnas, los aprendizajes de la expresión, de la comprensión oral y escrita, la lectura, importante el fomento de la lectura, que lo veremos a lo largo del curso en varias ocasiones, en varios puntos, la adquisición de esas nociones básicas de cultura, el hábito de convivencia, habla también pues del estudio, del trabajo, de desarrollar el sentido artístico, la creatividad, el tema de la afectividad, que ahora también está muy a la orden del día el trabajo de la inteligencia emocional, pues con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad y que los preparen para cursar con cierta garantía de éxito la educación secundaria obligatoria. La vinculación entre competencias clave, a ver que lo ponga más. La vinculación con entre competencias clave, los retos del siglo XXI, es la que va a dar sentido a los aprendizajes. Al acercar la escuela a situaciones, a cuestiones, a problemas reales de la vida cotidiana, lo que a su vez va a proporcionar ese punto de apoyo para favorecer las situaciones de aprendizaje y situaciones de aprendizaje que sean significativas, que sean relevantes, tanto por un lado para el alumnado como para nosotros como docentes. Y se requiere garantizar que todo alumno, que toda alumna, pues que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance ese perfil de salida, sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a esos desafíos a los que debe de hacer frente a lo largo de su vida. Algo que propone el actual sistema educativo es que los conocimientos, los aprendizajes que se lleven a cabo en el colegio no mueran en las cuatro paredes del aula, sino que se puedan extrapolar a su día a día. En la LOMLOE y en toda la normativa de desarrollo que se va publicando, vamos encontrando referencias a esa necesidad de dar respuesta a los desafíos del siglo XXI, ¿no? Concretamente, en el anexo 1 del Real Decreto 157 se hace alusión dentro del perfil de salida, que por eso lo menciono junto con el perfil de salida, porque es algo que va en estrecha relación. También se habla de ello en los diferentes currículos autonómicos, incluso en la definición de las competencias claves, ¿no? Cuando nos dice dicha definición que son esos desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantía de éxito en su itinerario formativo y que lo afronte, que afronte esos principales retos y desafíos globales pues con garantía de éxito. Por tanto, creo que es más que interesante el hacer mención a ellos en nuestra programación y en nuestras situaciones de aprendizaje incluso. Y ya hablaremos de este apartado de innovación dentro de la programación. Se podría plantear como un proyecto paralelo a las situaciones de aprendizaje en el que el eje central fuesen esos retos del siglo XXI o incluso hay compañeros que lo han abordado desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Aquí veis, pues, por ejemplo, os habla de desarrollar hábitos de vida saludables, ¿no? Si trabajamos algún proyecto de consumo de fruta, elaboramos pues, el frutómetro y vemos a nivel de clase cuál es el que más fruta consume, o en lengua extranjera trabajamos una situación de aprendizaje en la que el reto del producto final es elaborar un menú saludable, pues con un presupuesto dado, o en educación física trabajamos la pirámide de la alimentación, ya estamos, pues, por ejemplo, relacionando esos retos. Además, los relacionamos con los objetivos de desarrollo sostenible, el más claro es el número 12. Estos retos, pues además, los podemos relacionar con el objetivo K de etapa, incluso con las líneas generales de actuación pedagógica, que ya veremos y os recuerdo que son esos objetivos a nivel de centro que se van un poco abordando en los primeros días de clase, en ese primer claustro, se dirime cuáles van a ser esas líneas generales de actuación pedagógica. Pues uno de ellos podría ser el incitar al consumo de fruta, pues porque en cursos anteriores hemos observado que en los recreos los alumnos abusan de la bollería, ¿no? Otro sería de estos que sería importante y que es muy fácil de relacionar, proteger el medio ambiente y la vida animal, ¿no? El cambio climático, desertización, extinción de especies, son conceptos, bueno, que por desgracia cada día nos suenan más familiares. Uno de los principales objetivos es frenar ese cambio climático, mejorar las condiciones de vida de nuestro planeta. Este reto del siglo XXI, pues lo podemos relacionar con el objetivo de etapa L. Lo podemos relacionar con varios objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, el número 13, acción por el clima, o el 15, que habla de la vida de los ecosistemas terrestres.
Si nosotros trabajásemos algún proyecto desde el área en el caso de conocimiento del medio, en el que estamos concienciando sobre el cambio climático, hacemos alguna actividad de limpieza de algún paraje natural próximo, desde el área de matemáticas, hacemos una gráfica, un diagrama sobre cómo la sequía, cómo la desertización va ganando terreno, o en lengua extranjera, comparamos los ecosistemas de países de habla inglesa o francesa con el nuestro, pues estamos trabajando para abordar y conseguir este reto. Resolver conflictos de manera pacífica. A ver, no sé por qué. Aquí. La resolución pacífica de conflictos. Este es uno de los principales retos a conseguir. Vivimos en una sociedad tan sumamente competitiva que a veces olvidamos lo que es el factor humano, el factor social. Hemos comentado en alguna ocasión sobre todo cuando hablaba con vosotros del tema de la educación en valores, os mandaba esa información que la escuela es el principal agente socializador junto con la familia. Y es un lugar por el que pasamos todos los ciudadanos y que es un buen punto de partida para trabajar las habilidades sociales. Si llevamos algún proyecto de educación emocional, ponemos en marcha alguna de las actividades de las que ya hablaremos cuando toquemos este apartado de inteligencia emocional, si hablamos que alguna de las líneas generales de actuación pedagógica del centro es mejorar la relación entre alumnos, o creamos esa figura del mediador de conflictos, o simplemente con actividades cooperativas, actividades colaborativas en las que tienen que ponerse de acuerdo, intercambiar opiniones. Estamos trabajando para conseguir este reto, ¿no? Y este reto lo relacionamos con el objetivo de etapa A, que habla de los valores de convivencia, o el C, que hace referencia a la resolución de conflictos de manera pacífica, incluso con los objetivos de desarrollo sostenible, el número 16, que habla de la paz, de la justicia y, por supuesto, con la competencia personal, social, con la competencia de aprender a aprender. Actuar como consumidores responsables. Bueno, gran parte de la situación actual de agotamiento de recursos, de acumulación de residuos, de generación de contaminantes, dependen de nuestros hábitos de consumo. Hábitos que se han consolidado con fuerza al asociarlos a la búsqueda de una satisfacción inmediata, ¿no? Mucha gente asocia el tener el mejor coche o el mejor teléfono a felicidad, ¿no? Y en mi opinión personal, para nada es así, ¿no? Para mí, el mejor síntoma de felicidad es el tiempo, el poder dedicar tiempo a la familia, a los amigos, incluso pues tener un ratito para nosotros mismos. Pero volviendo al consumo responsable, si elaboramos en artística o en educación física material con productos de desecho, si en conocimiento del medio tocamos el tema sobre el consumo o en lengua extranjera hacemos una actividad, pues lo que decía anteriormente, ¿no? Esa de elaborar un menú en base a un presupuesto razonable, estamos trabajando con nuestros alumnos por un consumo responsable. Y esto va de la mano de la educación en valores, ¿no? Y con el objetivo de desarrollo sostenible número 12, que habla de la producción y de un consumo responsable. El tema de las nuevas tecnologías, aquí tenemos una gran responsabilidad. Le hemos dado a los jóvenes, nuestros alumnos, unas herramientas potentísimas, pero unas herramientas que no están exentas de riesgos, ¿no? Desde esa adicción o desde el ciberacoso hasta conductas de riesgo como el sexting, ¿no? Ahora también debemos enseñarles a evitar esos riesgos, a protegerse frente a peligros a los que con frecuencia quedan expuestos, ¿no? Del trabajo de las nuevas tecnologías tampoco voy a hablar mucho porque todo en mayor o en menor medida, trabajáis con herramientas digitales, pero sí que tener en cuenta que en el Real Decreto 157, ¿no? Incluso en la LOMLOE, nos habla de esa cultura digital, incluso el objetivo de etapa y que hace referencia al iniciarse en esa competencia tecnológica. Y ya por último, acabando con esto de los objetivos, con los retos del siglo XXI, hablar también de la promoción de la igualdad de género, ¿no? Veremos que la igualdad de género la vamos a trabajar en muchas y en muy diversas facetas a lo largo de la programación, dentro de nuestro centro, en las situaciones de aprendizaje, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de los agrupamientos, pues a través de actividades del plan de igualdad, ¿no? Con los más mayores podemos hablar de ese techo de cristal, de los estereotipos, podemos establecer algún debate. Este reto va relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que hace referencia expresa a la igualdad de género. Incluso pues, con el plan de igualdad, como acabo de decir, con los agrupamientos voy a sentar a los alumnos pues, con chicos y chicas para promover y favorecer esta igualdad de género, o voy a trabajar
un proyecto sobre mujeres importantes en la ciencia o sobre mujeres que han desempeñado trabajos que habitualmente son encaminados, ¿no? O son llevados a cabo por hombres. Estos son algunos de los retos del siglo XXI, hay muchos más, pero los que creo que son más fáciles de enlazar con vuestra programación y con la situación de aprendizaje, pues son estos que acabamos de hablar, ¿vale? Bueno, ya sabemos algo del perfil de salida, sabemos un poco de qué van esos retos del siglo XXI y vamos a meternos en faena, vamos a comenzar con la elaboración de la programación, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a ver los puntos que van a tener esa programación. Esto es algo que nos va a marcar la convocatoria, nos va a dar unas directrices de los elementos mínimos con los que contar, que no va a ser otros que todos estos nuevos aspectos curriculares que nos marca la ley, pero a mí me gusta añadir otros que nos faciliten y que nos ayuden a diferenciarnos de los demás opositores. Tened claro una cosa y es que todos los que opositáis vais a hablar de lo mismo. Competencias claves, específicas, perfil de salida. Entonces, si todos os limitáis a hacer lo mismo, el tribunal no va a ver nada diferente, ¿vale? No se van a preguntar, bueno, que por qué a vosotros sí y al otro compañero que acaba de exponer no poner la buena nota, ¿no? Recordad lo que os decía, os acabo de decir de esto del Got Talent, ¿de acuerdo? Vamos a ver, antes de todo esto, cuáles son esos principales errores que se suelen cometer a la hora de elaborar una programación, ¿vale? Aquí veis en la diapositiva el primer error, ¿no? Esa falta de coherencia, es decir, si leemos toda la programación hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, decir que vamos a usar la metodología del Flipped Classroom, pero que luego no esté reflejada en las actividades, o decir que en la temporalización, nuestra situación de aprendizaje número 1 tiene 12 sesiones y luego en el desarrollo de la misma pues tiene 14. Parecen tonterías que posiblemente el tribunal no se dé cuenta y que pueden pasar por alto, pero que si dais con alguien que se mire con detalle el documento, igual os casan, ¿no? Este error se debe en gran medida a una falta de continuidad en la redacción de la programación. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues que a lo mejor hemos empezado a elaborar la programación, hemos estado un par de semanas a piñón, hemos redactado varios puntos, pero luego paramos para centrarnos en los temas durante una temporada. Y una vez que los retomamos, tenemos mucha idea en la cabeza e igual continuamos donde lo dejamos, pero sin prestar atención a lo que ya habíamos escrito. Y por eso, pues, en algún momento puede resultar incongruente. Otro posible error y principal error que se comete, es la falta de originalidad, ¿no? Ese copia-pega. Incluso hay compañeros que han comprado la programación, le han cambiado el nombre y ya. La convocatoria es clara al respecto. Si la programación y la situación de aprendizaje no son originales, nos los van a evaluar, nos los van a puntuar de manera negativa. Incluso, pues, tiene gran opción a que se invalide el documento. Yo voy a dejar una programación de muestra, ¿vale? Os lo vuelvo a repetir, ahí tenéis el correo al que me tenéis que enviar vuestra especialidad y comunidad autónoma y eso os va a servir de guía, de muestra para elaborar la vuestra propia. Por supuesto que podéis utilizar la que yo os dé y hacer uso de ella como os dé la gana, que para eso os lo doy. Pero no presentéis esa programación tal cual porque otros compañeros del curso también la van a tener y si coincide en el mismo tribunal y la habéis entregado tal cual, pues la van a invalidar, ¿vale? Hacerla vuestra, que siempre que defendáis algo vuestro, lo vais a hacer con más gana y con más ilusión que si es algo copiado o si es comprado, ¿vale? Luego, que llevéis una programación demasiado simple, ¿vale? Este tercer error también transmite una gran desgana, ¿no? Se trata de programaciones donde, bueno, sencillamente se ha volcado el contenido curricular, se han puesto títulos en los apartados, aparece algo más de texto, a veces presentando esos apartados, pero sin aportar ideas propias. Son programaciones correctas, eso es cierto, pero no aportan nada porque son un mero reflejo del currículo. Y ahí la grandeza de la programación didáctica en las oposiciones viene de esas ideas propias, de lo que tú propongas para ayudar a tu grupo de alumnos a aprender en un contexto determinado y con unas condiciones determinadas. También os digo una cosa, ¿no? Y es que la oposición, lo que os decía antes, es algo alejado de la realidad, ¿no? Vamos a tener esos agrupamientos, esas metodologías que luego en el día a día es difícil de plantear por diferentes motivos, ¿no? En ocasiones llevamos unos materiales que difícilmente se pueden poner en juego
a lo largo de una sesión real. Pero bueno, como la oposición de lo que se trata es de darle, como se suele decir, pan y circo para Roma, pues vamos a dárselo. En este apartado de demasiado simple, metería el maquetado, ¿vale? El formato que le demos al documento. Es cierto que el maquetado no nos va a dar o nos va a quitar la plaza, pero también es cierto que una programación con sus tablas, sus imágenes, su color, va a ser que el tribunal esté más predispuesto a seguir mi exposición, ¿no? Que si por el contrario fuese una programación muy plana, lineal o en blanco y negro. Por favor, no la entreguéis en canutillo. No sé si este año ya se volverá al formato físico o ya se habrá quedado de manera definitiva el entregarla pues de manera online y demás. Hasta que no salga la convocatoria no lo sabremos, pero bueno, en el caso de que sea en formato físico, pues vamos a darle un formato y un maquetado que sea atractivo, ¿vale? Mucha paja, pero poco contenido curricular, ¿vale? Aunque pueda parecer mentira, hay programaciones que son muy fáciles de leer porque van fluidas, presentan la información poco a poco, de una manera ordenada, con referencia a autores, ideas propias, con coherencia. Y en el otro extremo están esas programaciones que meten mucha paja, ¿no? Que suelen explicar varias veces lo mismo y mezclan unas ideas con otras. Si nosotros le damos al tribunal una programación de una lectura con una lectura fluida, que se entiende perfectamente a la primera, vamos a causar una mejor impresión que si le damos paja. Además, si cumples con todos los criterios que nos han marcado, pues bueno, la nota debería de ser buena, seguro, ¿no? Por lo menos en lo que va en referencia al documento. Si por el contrario, pues mantenemos ese contenido curricular, no cumplimos con lo que nos marca la convocatoria, con esos criterios de valoración que tiene el tribunal, pues obviamente todo va a ir con una puntuación más negativa. Frases largas, ¿no? Como tenemos tantas y tantas ideas en la cabeza, necesitamos llenar muchas páginas, a veces nos falta espacio, es cierto, y otras veces nos sobra y empezamos a poner ahí frases sin sentido, ¿no? Esas frases largas a menudo es involuntario, ¿no? Cuando nosotros lo escribimos, para nosotros tiene sentido porque tenemos esa información en la cabeza, sabemos lo que queremos decir, pero el problema es que el tribunal no nos lee la mente y solo va a leer la programación. Entonces, vamos a dar, como se suele decir en el fútbol, cortita y al pie. Vamos a poner las cosas muy claras, ¿vale? Bueno, pues vistos estos errores, vamos a lo que nos interesa, que son esos elementos con los que va a contar nuestra programación didáctica. Aquellos a los que nos obliga la convocatoria, ¿no? Y también, como os decía anteriormente, a esos que nosotros vamos a introducir de cara a buscar esa excelencia, marcar esa diferencia respecto al resto de opositores. ¿Qué elementos vamos a introducir en nuestra programación? Bueno, pues a la hora de plantear la programación, o más concretamente esos elementos que van a formar parte de la programación, con la nueva ley educativa se introduce una serie de cambios con los que todos más o menos estamos familiarizados. El grueso de los elementos va a ser el mismo, pero surgen unos pequeños matices que vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones. Aquí en la diapositiva veis todos los elementos que forman parte de la programación. Es cierto que luego en la convocatoria nos lo va a corroborar, pero no creo que cambie mucho respecto a estos que vemos aquí. ¿De acuerdo? Lo tenéis todo en la plataforma, no sé si habéis podido echar un vistazo. Tenéis todas las diapositivas ya cargadas de la parte de programación, tenéis todo lo que es la legislación y tenéis pues, una serie de documentos que podéis echar un vistazo para facilitar y para ayudaros a elaborar vuestra programación. Y como decía, luego a mí me gusta meter otra serie de aspectos, otros puntos que nos ayuden a marcar esa diferencia respecto al resto de opositores. Cuando os comentaba y os informaba sobre el curso, ¿no? Os decía que al fin y al cabo, pues, si nosotros nos seguimos a lo que todos hacen, como acaba de decir, nos vamos a marcar la diferencia y por eso pues, vamos a meter una serie de puntos, pues no sé, esa relación con la efemérides o esa relación con los planes y proyectos. Vamos a involucrar a las familias dentro de esta dinámica de trabajo del centro, que por otro lado es algo que también el Real Decreto hace mención expresa a ello. Y en cuanto al primer punto, al índice, a ver un momento, aquí. En cuanto al índice, a modo orientativo, yo voy a proponer una serie de apartados, pero os digo que esto es
a gusto del consumidor, como se suele decir, podéis dejarlo tal cual, si os cuadra, o podéis cambiar algunos y dejar otros según os guste el formato y el planteamiento que os llevo. Dentro de los que nos marca la ley, introducir esos puntos, pero siempre teniendo en cuenta los mínimos a contar, ¿vale? Por lo que serían esas consideraciones previas, o la introducción, la justificación, ¿vale? Lo veis aquí en la pantalla, lo que sean los objetivos, las competencias clave, el perfil de salida, ¿no? Esos descriptores operativos, los saberes específicos, los saberes básicos, perdón, los criterios de evaluación, los elementos transversales, que aunque hablemos de ellos más adelante, hay compañeros que me decían que, bueno, que en la situación de aprendizaje no sabían si poner los elementos transversales porque la legislación actual no hablaba de ello en un artículo concreto del Real Decreto. Pero sí es cierto que se hace mención tanto en el artículo 6 del Real Decreto 157, que habla de esos principios pedagógicos, y además están incluidos dentro de lo que serían los saberes básicos, ¿no? Están integrados. Luego también la atención a la diversidad, los principios DUA, la metodología, los recursos, esas actividades de enseñanza y aprendizaje, la temporalización y, por supuesto, uno de los puntos más importantes, que sería la evaluación, y ya por último la bibliografía, ¿vale? Luego, aunque suele ser lo último que realizamos cuando estamos elaborando la programación, veis aquí, me gusta empezar hablando de la portada porque es lo primero que va a ver el tribunal, ¿no? Y es sin duda un buen punto, un gran momento para empezar a llamar la atención, ¿no? La portada tiene que ser original. No busquéis la típica foto de Google, sino que intentad darle una vuelta de tuerca y buscar algo llamativo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo cuando elaboré mi portada de educación física, le pedía a unos primos pequeños míos que tenía de la edad, justo de la edad para la que estaba programando, que me hiciesen unos dibujos relacionados con la educación física, ¿no? Pues una portería, un campo de fútbol, una serie de materiales. Y luego con Photoshop le di forma en la portada, lo cuadré, con letra de niño puse los datos identificativos, y con francés hice algo similar. Vamos, de hecho el tribunal me preguntó por la portada, cómo lo había hecho y tal, ¿no? No es que nos vayan a aprobar por la portada, pero sí que, bueno, van a estar ahí un poco más predispuestos, más receptivos de cara incluso a nuestra exposición. Dentro de la portada yo incluiría el tema del encuadernado, ¿vale? Es lo que os he dicho anteriormente en referencia a cómo maquetar la programación, que no hagáis la típica de canutillo si se vuelve al formato físico, perdón. Y luego, si tenéis un blog, una página web, quedaría bien que introdujeseis, pues, por ejemplo, en la portada un código QR que diese acceso directo a ese sitio web. Yo tenía un blog, puse mi QR. Cuando entré en la exposición estaban pues con el móvil, con la tablet viendo ese blog, y cuando puse la unidad y me refería a ciertas actividades y proyectos que teníais reflejados, pues los podían comprobar de primera mano. Es una forma de tenerlos atentos, de tenerlos enganchados en nuestra exposición. De todas formas, aunque llevéis ese blog o ese código QR, yo os aconsejo que los que queráis que vean de esa situación de aprendizaje que estáis exponiendo, lo imprimáis, lo plastifiquéis, y esas capturas de pantalla se las vais enseñando por si no están viendo el blog, ¿vale? Una vez que ya tenemos nuestra portada más o menos pensada, el punto 1 o el punto 0, yo lo titulo o hablo de él como unas consideraciones previas, ¿vale? Lo podemos poner por separado o incluirlo dentro de la introducción. En estas consideraciones previas, y ahora voy a ir cargando una programación para que la veáis mientras os voy explicando esto, me dais un segundito. En el momento que tengáis alguna duda, algo que queráis comentar, me preguntáis sin problema. Un segundito, voy a cargar, por ejemplo, una de primaria. A ver, aquí. Vale, mientras se carga, y ahora después os lo voy enseñando. Vale, pues lo que os decía, ¿no? El punto de las consideraciones previas, que puede ser un punto 0, un punto inicial, o incluirlo dentro de la introducción. En estas consideraciones previas, yo puedo citar la orden que me convoca para el proceso selectivo, para la incorporación al cuerpo de maestros. Hay compañeros, compañeras, opositores que elaboran un primer punto parecido a estas consideraciones previas, en el que directamente hacen un copia-pega de la legislación en vigor. Yo eso, sinceramente, lo veo un error y no lo veo funcional. Y bueno, ¿por qué? Pues básicamente por dos razones. La primera de ellas es porque
en la bibliografía, ¿no? Mejor dicho, en el apartado de las referencias legislativas ya sabéis ese copia-pega legislativo, por tanto no tiene sentido que lo repitáis. Y la segunda razón es por espacio. Si vais a tener que optimizar el espacio y seleccionar lo que sea más importante, yo no le veo mucha funcionalidad a que copiéis directamente lo que sería la legislación en la que os habéis basado. Pero ojo, eso no quiere decir que yo no hable de legislación en todo el documento hasta que llegue a esa referencia legislativa, ¿no? Al contrario, yo voy a citar legislación, pero lo voy a hacer de una manera dinámica, de una manera fluida, dentro de ese dinamismo que puede tener el hablar de leyes educativas. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo puedo citar la legislación en la que me baso para elaborar la programación, diciendo que la LOE modificada por la LOMLOE, pues en ese artículo 91 o en el decreto que hable de la organización y el funcionamiento de los centros escolares, una de las finalidades que tenemos los maestros es la de programar cada una de las áreas que tenemos encomendadas. Puedo hablar también de esa autonomía pedagógica de los centros cuando hable de las líneas generales de actuación pedagógica. Cuando hable de los recursos, pues puedo citar el Real Decreto 132/2010 que habla de los recursos espaciales que tiene mi centro, ¿no? Los requisitos mínimos con los que deben de contar los centros de educación infantil y primaria. O si hablo de los objetivos de etapa, que ya lo veremos, pues cito el artículo 17 de la LOMLOE o cito el artículo 7 del Real Decreto 157 que habla de los objetivos de etapa. Entonces, pues un poco el tribunal va viendo que al menos me he molestado en saber de qué va la legislación y le voy citando algunos artículos, ¿de acuerdo? La legislación puede parecer un verdadero tostón, pero podemos sacarle mucho partido, ¿no? Pues, por ejemplo, los decretos de vuestra comunidad tienen muchos puntos que nos pueden servir de ayuda a la hora de elaborar la programación. Y vuelvo a repetir que no es lo que sepáis, sino cómo se lo presentéis al tribunal. Entonces, no os limitáis a citar tal cual la orden o el decreto, sino que vayáis un pasito más y aprendéis un artículo de esa orden o de ese decreto o de ese real decreto. De esa manera, aunque no tengáis ni puñetera idea, os va a parecer que sí, que lo domináis, que sabéis de qué va la legislación. Y os aseguro que vosotros vais a saber mucho más que el tribunal y entonces, si habláis de esa organización, de ese funcionamiento de los centros de infantil y primaria, citarle algo sobre las funciones y deberes del maestro, sobre los puntos mínimos con los que se debe de contar en una programación. Si miramos nuestra área en la introducción, pues podemos sacar mucho jugo de cara a realizar una introducción, una conclusión comodín para los temas, incluso para la introducción de nuestra propia programación, porque nos va a ofrecer unas orientaciones metodológicas, el trabajo de las competencias claves, la relación con los objetivos de etapa. Entonces, bueno, os animo a que echéis un vistazo y que os familiaricéis con esa legislación, ¿vale? Yo también haría mención expresa a esa autonomía pedagógica de los centros, ¿no? Como bien sabéis, los colegios van a contar con una autonomía pedagógica para desarrollar la labor docente, para garantizar por parte de los alumnos un aprendizaje lo más significativo posible. ¿Y a qué me refiero con esta autonomía pedagógica? Pues que cada centro, cada colegio tiene potestad para trabajar de la forma que crea más adecuada para que los alumnos, en función de las condiciones que tenga, del contexto, de las características de la familia, de los propios alumnos, pues vayan adquiriendo un aprendizaje lo más significativo posible. No es lo mismo un colegio, un centro que esté en un barrio humilde, que uno pues, que esté en una zona de clase media o con gran poder adquisitivo, ¿vale? Yo en un mismo año, cuando estaba de interino, estuve trabajando aquí en Andalucía en un colegio que estaba en Málaga, en La Palma Palmilla, que bueno, los que no sois de aquí, pues es un barrio bastante conflictivo. Y luego, acto seguido, me fui a Sevilla, al centro de Sevilla, a uno de los mejores colegios y de familias más acomodadas. Y bueno, yo cuando entré en ese colegio, un niño me pidió por favor ir al baño, pues casi se me caen las lágrimas. Entonces, bueno, tanto la LOMLOE como los decretos de cada comunidad se recoge y se hace mención a esa autonomía pedagógica, ¿de acuerdo? Concretamente en el artículo 21 de la LOMLOE lo podéis encontrar. Lo que decía antes, que con la nueva ley educativa, algo que queda muy claro es que esos aprendizajes que los alumnos adquieran no mueran, como decía hace un momentito, en esas 4 paredes de clase, sino que se extrapolen a su día a día. Por tanto, el disponer de esa autonomía pedagógica, al igual que el conocimiento del entorno, del contexto del alumno, va a ser de vital importancia para desarrollar unas actividades que permitan esa aplicación de los conocimientos a la realidad
cercana del alumno, incluso pues para determinar cuál es el centro de interés de mi situación de aprendizaje y por qué he decidido trabajar esa temática concreta, pues puede ir de la mano con el análisis, con el estudio del entorno y de las características propias de mi alumno, ¿vale? El siguiente punto que yo trataría en mi programación sería la introducción. Como he dicho en el apartado anterior, podéis incluirla junto con las consideraciones previas o si decidís en un punto diferente el trabajarlo, pues ¿de qué vamos a hablar en esta introducción? En primer lugar, vamos a mencionar el curso y el centro al que va destinada la programación. Aunque en el contexto vamos a afinar un poquito más, vamos a hablar de manera más detallada del centro en el que yo desarrollo mi labor docente, no está de más que hagamos una pequeña aproximación, una toma de contacto sobre este colegio, ¿no? Aquí surge el debate de si programar para el curso, en este caso 24-25 o 25-26. La elección de una u otra opción no va a ser determinante para que nos pongan más o menos nota o para que os vaya o no la plaza. Yo soy partidario, y así lo hacía cuando opositaba, de programar para el curso siguiente. Es decir, en este caso, para el curso 25-26, a no ser que la convocatoria me diga que es para el curso actual, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que si yo programo para el curso 24-25 y llego en junio de 2025, ¿no? Que se supone cuando son la oposición, el examen, a exponer una programación y una situación de aprendizaje de este año escolar, cuando llegue a la exposición del curso, o sea, cuando llegue a la exposición el curso ya ha terminado, ¿no? Por tanto, no le veo mucho sentido. Por el contrario, si yo programo para el curso 25-26, esa sería, en teoría, la programación que yo voy a llevar a cabo el año de funcionario en práctica. Pero, como digo, es algo que tampoco os debe de quitar el sueño, ¿no? El tema de elegir para qué año escolar programéis, bueno, pues un poco con el que os guste, os sintáis más cómoda o apetezca. En este punto también explicar la importancia que tiene programar. Antes de hablar de esa importancia de programar, si queréis, podéis hacer una aproximación conceptual. Por ejemplo, podéis decir que, pues no sé, etimológicamente, de dónde viene la palabra programar, ¿no? Que viene del griego prografo, que significa hacer constar por escrito, o programmata, orden del día, que puede quedar muy chulo que el tribunal lo vea escrito con esa grafía griega y lo resaltáis en negrita, incluso luego a la hora de exponer lo aprendéis y lo escribís en la pizarra. Vale, ya tengo el origen etimológico de la palabra. Ya que lo tengo, ¿por qué no la defino? Vosotros podéis buscar una de las muchísimas definiciones que hay por ahí sobre el tema de programar, ¿no? De la programación. Yo pongo, por ejemplo, la que nos da Viciana. Viciana, este autor, se refiere a la programación como el conjunto de unidades didácticas, ordenadas, secuenciadas. Nosotros podemos añadir relacionadas entre sí, ¿no? Porque, bueno, como veremos más adelante, cada una de esas unidades, de esas situaciones de aprendizaje, van a estar cada una de esas unidades didácticas va a estar compuesta por una o por varias situaciones de aprendizaje, ¿no? Tampoco el tribunal se va a parar a buscar esa definición. Y digo lo de añadir relacionadas entre sí porque en uno de nuestros puntos de la programación vamos a tratar esa relación de una unidad, de unas situaciones con otras, ¿no? Ahora se trabaja mucho por proyectos, se busca un trabajo interdisciplinar, globalizado, donde una área colaboran con otras. Y bueno, por eso es interesante que en uno de los puntos de la programación tratemos esto y que ese enfoque globalizador no es un capricho, sino que es algo que además nos dice la norma a la hora de plantear las situaciones de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las definiciones se refiere a un conjunto de unidades didácticas, una secuenciación de unidades. Si queremos cuadrarlo mejor de cara al nuevo horizonte legislativo, vamos a cambiar ese conjunto de unidades por el conjunto de situaciones de aprendizaje o ponéis la muletilla de unidades didácticas que contienen una o varias situaciones de aprendizaje. Y volviendo ahora a la importancia que tiene programar, ¿no? De cara a nuestra labor docente, vemos que con una buena programación vamos a evitar una serie de aspectos que pueden interferir de forma negativa en mi trabajo como maestro, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una buena programación, voy a evitar lo que sería lo que sería la improvisación, ¿no? Al tener todo bien atado, todo perfectamente programado, secuenciado, distribuidos tanto los contenidos como las actividades, la evaluación, qué metodología voy a emplear en cada momento, voy a minimizar esos aspectos que yo dejo al azar. Es cierto que siempre hay un mínimo componente de improvisación, ¿no? Pues por algún imprevisto que surja a última hora, pero que cuanto menos sean esos componentes, mayor tiempo de empeño motor productivo, es decir, mayor tiempo productivo voy a tener en el que voy a trabajar los saberes básicos, ¿vale? Luego evito una pérdida de tiempo.
yo puedo decir que esto va estrechamente relacionado con lo que acabo de hablar, ¿no? De la improvisación o con maximizar el tiempo de empeño motor productivo. Voy a tener una buena planificación, una buena secuenciación. La programación debe de tener una temporalización, una distribución de las sesiones a lo largo del tiempo, esos contenidos, esos criterios, esos saberes básicos. Todo tiene que estar muy bien secuenciado y seguir una progresión. Luego, que es un documento vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no quiero decir otra cosa que es un documento que es abierto, que no está cerrado. Es un documento que está sometido a una constante revisión, cambio, que se encuentra siempre de cara a mejorar nuestra labor como docentes. De hecho, cuando toquemos el apartado de evaluación, uno de los aspectos a evaluar, además del alumnado, va a ser el de la programación y el de las situaciones de aprendizaje. Y que luego debe de estar adaptada a los alumnos. Esto es algo que tenemos que tener muy claro desde el primer momento que comencemos a programar. La programación lo que pretende es mejorar ese proceso de aprendizaje de los alumnos y es por ello que tiene que ir adaptada a sus características, a sus necesidades, para garantizar un aprendizaje competencial y un aprendizaje lo más significativo posible. Por eso, cuando hablemos de las situaciones de aprendizaje, de la unidad didáctica, cuál es el inicio, cuál es el punto de partida de ellas, pues va a ser el interés de los alumnos por un tema concreto, ¿vale? Luego, uno de los conceptos que también considero que puede ser interesante el incluir dentro de este primer punto de la programación es el hacer una distinción entre programación o planificación didáctica y de aula. Como veis en la diapositiva, la primera hace alusión a esa programación que se realiza para un ciclo, para una etapa educativa, pues por ejemplo el segundo ciclo, para todas las etapas de la educación primaria. ¿Quién es el encargado de elaborar esta programación didáctica? Bueno, pues los que la elaboran son los maestros que están adscritos a ese ciclo. Y luego, por otro lado, tenemos la programación de aula. Y esta es la que se elabora para un curso concreto, que tiene la duración de un año académico, que la elabora el maestro que imparte esa asignatura, esa área, ¿vale? ¿Y esto para qué nos sirve? Pues puede parecer una tontería, pero si hacemos una breve diferenciación, una distinción, el tribunal se puede dar cuenta, bueno, que dominamos ahí la materia. Incluso hay compañeros que cuando están exponiendo, lo que hacen es que le dicen al tribunal que bueno, si se lo permiten, hacer esa distinción entre programación didáctica y de aula. Y bueno, si me lo permiten, pues voy a cambiar programación didáctica por programación de aula. Y lo tachan y ponen programación de aula en la pizarra. También voy a dejar esa definición de planificación por si alguno quiere hacer una breve referencia, aunque tampoco es que sea algo de vital importancia, ¿vale? Os dejo también un cuadro sobre las fases de enseñanza y demás, ¿vale? Lo tenéis ahí en la diapositiva. Simplemente tener en cuenta esas decisiones preactivas, ¿no? Es decir, las que tomamos mientras pensamos en el diseño de nuestra programación, le vamos dando forma en nuestra mente, esbozamos nuestra programación en un borrador, esas decisiones interactivas, el cómo llevamos a la práctica, todo recogido en la programación y, por último, las decisiones proactivas. Y una vez que hemos concluido nuestra programación, ese trabajo de alguna situación de aprendizaje, evaluamos, vemos qué aspectos debemos de mejorar, qué puntos han flaqueado de cara a hacerla lo más perfecta posible y pulir esos errores, pues por si en el futuro tenemos que usar esa situación de aprendizaje o volvemos esa programación a modificarla, pues cada vez irá siendo más perfecta. Es algo que tenéis que tener en mente a la hora de hablar de la evaluación, pero bueno, ya lo tocaremos una vez llegado el momento, ¿vale? Luego, a grandes rasgos, ¿qué finalidad persigue la programación? Bueno, pues aquí vemos una seguilla de cuestiones, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos a llegar? Y cómo sé si he llegado, ¿no? Y esa respuesta la podemos observar ahí en esta diapositiva. Estas preguntas son fundamentales para conducir nuestra labor docente y bueno, en su interior se encuentran los elementos más importantes del currículo, ¿no? Siendo, por tanto, ese proceso de planificación un camino indispensable para desarrollar la enseñanza pues, con cierta coherencia y asegurando un mínimo de eficacia. En el punto de la justificación, sería interesante hablar de esos niveles de concreción curricular, ¿no? Tenéis claro en lo que atañe a cada nivel de concreción, ¿no? Por si alguien no lo tiene muy claro o tiene cierta duda, os doy una pincelada para refrescar la memoria. La concreción curricular es el proceso a través del cual el currículo oficial se convierte en el currículo que se enseña en el aula. Es decir,
el que lleva del currículo prescrito al currículo enseñado. Y vamos descendiendo de lo más global a lo más concreto, de lo prescrito por la administración educativa al trabajo diario de clase. En la práctica se suceden diferentes niveles de concreción curricular a través de los cuales pues ese currículo básico publicado por la administración, por el gobierno, es completado y desarrollado por las diferentes administraciones educativas y se convierte en el oficial para un determinado ámbito territorial. En el primer nivel de concreción tenemos, como digo, ese currículo prescrito por el gobierno, por el Ministerio de Educación, las diferentes leyes educativas, los reales decretos, ¿no? El ALOE, el ONLOE, el Real Decreto 157 de las enseñanzas mínimas o el Real Decreto 132 que hace referencia a los requisitos mínimos con los que deben de contar los centros educativos. También se incluyen aquí los diferentes decretos y órdenes de las comunidades autónomas, porque ya sabéis que cada comunidad autónoma tiene su propia competencia en materia de educación, ¿no? Pues, por ejemplo, el decreto 101 en Andalucía, con su orden 30 de mayo, o el decreto 107 en Extremadura, o el 105 en Aragón, o el 38 de Castilla y León, ¿vale? Pasamos al segundo nivel de concreción curricular, que aquí se ubican las programaciones didácticas. Estas programaciones didácticas, ¿quién las elabora? Vuelvo a repetir, los encargados de hacerlo son los equipos de ciclo. Y estas programaciones se incluyen dentro del proyecto educativo, que a su vez está dentro del plan de centro. Y un escalón por debajo tenemos las programaciones de aula. La programación que nosotros, como maestros, como docentes, planificamos de cara a ese año escolar. Es decir, la que yo voy a llevar a cabo para el curso 24-25, 25-26 o la que llevé a cabo en el 23-24. Y ya en el último escalón, en el último nivel, haría referencia a las adaptaciones curriculares, a esas adaptaciones significativas. Sabéis que antes se diferenciaba entre adaptaciones significativas y no significativas, además de las de acceso. Con la actual ley educativa, las no significativas desaparecen y aquí se incluyen lo que serían los PRA, ¿vale? Luego en este apartado que yo incluyo dentro de la justificación, aprovecho para hablar brevemente de lo que sería esa jerarquización vertical. Esa finalidad educativa de la LOE, los LOE, ¿no? Vuelvo a repetir, lo que decía antes del artículo 16.2, hablar de la comprensión oral, escrita, el cálculo, el tema de la inteligencia emocional, fomento de la lectura, todo eso, ¿no? Hablar también del perfil de salida, esa piedra angular que hablaba anteriormente y que los alumnos deben de adquirir una vez que acaben la enseñanza básica y la enseñanza obligatoria. Vamos a ver de una forma gráfica y fácil cómo quedarían esos elementos curriculares, ¿no? En el primer escalón, pues yo hablaría de esos objetivos de etapa, haciendo alusión a la jerarquización vertical. Incluso puedo meter aquí la finalidad educativa, artículo 16.2 de la LOE, un escalón por debajo, hablaría de los objetivos de etapa, son los que deben de alcanzar los alumnos una vez que acaben la etapa educativa obligatoria, ¿no? Y que sirven de base para la continuidad en secundaria. Los tengo que poner, pues porque antes, cuando había anexos, podíamos poner los que mayor relevancia guardaban con mi área y el resto guardarlos, llevarlos en los anexos. Pero ¿qué ocurre? Que ahora, al no permitir el tribunal que se incluya ese material curricular o que vaya dentro de las páginas que nos marque la convocatoria, pues los tengo que poner todos, ¿vale? Es cierto que se puede plantear de dos opciones y ambas son válidas. Una es que los pongáis todos y más o menos vais bien despacio y otra que pongáis dos o tres que mayor relación guarden con vuestra área, ¿vale? Pues, por ejemplo, para el K para educación física o el F para lengua extranjera o el E para lengua castellana. Y luego hay otros que sirven para todas las áreas, como podría ser el caso del objetivo de etapa A, que habla del tema de los valores. Incluso hay comunidades que tienen unos objetivos de área que serían los que nosotros incluiríamos a continuación de los objetivos de etapa. Un nivel por debajo estarían los objetivos didácticos o de aprendizaje. Estos objetivos serían los que a título personal yo quiero conseguir con mi alumnado al final de curso, ¿vale? Según la LOMLOE, los criterios de evaluación, pues esos referentes que indican los niveles de desempeño, lo que nosotros esperamos en los alumnos en las situaciones de aprendizaje, en esas actividades que diseñamos, en lo que se refiere a las competencias específicas de cada área en un momento determinado del aprendizaje. Estos criterios de evaluación pues se organizan por ciclos de primaria. Otro punto que yo incluiría en esa jerarquización vertical serían las líneas generales de actuación pedagógica, ¿no? Esos objetivos de centro, podríamos decir, ¿no? Lo que planteamos como equipo docente o como claustro del centro junto con el equipo directivo para ese año escolar, ¿no? Pues no sé,
algunos ejemplos para trabajar dentro de esas líneas generales de actuación pedagógica, pues imaginad que decidís que en vuestro centro el curso anterior sería un caso de acoso escolar, que queréis erradicar esas acciones y una forma de afrontar ese problema es, pues, introduzco el método Kiva. Os voy a potenciar el ahorro energético, os voy a trabajar pues porque los alumnos adquieran un hábito de lectura y unos hábitos de estudio. Pues eso serían unas líneas generales de actuación pedagógica. Mira, os voy a enseñar un ejemplo de la programación para que veáis un poco estos puntos cómo cuadrarlos. Un momentito que bebo un poquito de agua. Vale, este sería un ejemplo del índice. Este sería una programación para educación primaria, ¿vale? Os cargo también, si queréis, luego la de lengua extranjera, la educación física para que la veáis. Vale, este sería pues, un ejemplo del índice, ¿de acuerdo? Aquí veis, ¿no? En el primer punto, en estas consideraciones previas, pues hablo de la orden que me convoca para el cuerpo de maestros. En este caso es para Andalucía, ¿vale? No voy a cargar de todas las comunidades ni de todas las especialidades, pero un poco todas son en la misma línea, cambiando la legislación, que ya os digo que cuando pase la de vuestra comunidad, irá ya con la legislación de vuestra comunidad. Aquí hablo pues del decreto 101, de esos puntos con los que va a contar mi programación, ¿vale? A continuación, lo que os decía en la introducción, pues hablo del centro, ¿no? Para quinto de primaria, del colegio tal, de la localidad cual, que es globalizada, que abarca las áreas tales, ¿vale? Lo que os decía también de programación, prográmata, prografo, lo que significa, una definición del Ministerio de Educación y Ciencia, lo de programación de aula, programación didáctica, ¿vale? Y aquí esa justificación de la programación y los niveles de concreción curricular, Real Decreto, el proyecto educativo dentro del plan de centro, la programación de clase y la adaptación curricular, ¿vale? Y a continuación ya hablo de los objetivos de etapa. En este caso he puesto simplemente los objetivos pues, que más relación guardan con las diferentes áreas, ¿vale? Habéis visto, aquí lo he puesto todos porque es globalizada, ¿vale? Artículo 17 de la LOMLOE, artículo 7 del Real Decreto, un poco para que vayáis citando algunos artículos dentro de la programación del documento y de esas referencias legislativas, ¿vale? Aquí veis los objetivos de etapa, ¿vale? Y aquí en este caso hablo de las finalidades educativas, de esas líneas generales de actuación pedagógica. Pues mejorar la convivencia, implementar el trabajo del método Kiva, el tema del acoso escolar, educar en las nuevas metodologías, el tema de un ambiente escolar positivo, ¿de acuerdo? Y ya a continuación pasaríamos a lo que sería el análisis del entorno, del centro y del alumnado. Pero antes de ello, os quiero hablar, y vais a verlo aquí en la diapositiva, un segundo que lo vuelvo a cargar. A ver. Lo que sería el método Kiva. No sé si habéis escuchado hablar del método Kiva, de este proyecto, de estas actividades para prevenir el acoso escolar. Incluso si decidís hablar de estas líneas generales de actuación pedagógica y que una de ellas sea la prevención del acoso escolar, pues un buen punto para llevarlo a cabo sería el trabajo de este método Kiva, ¿no? Sabéis que hoy día los niños desde muy pequeños tienen acceso a tablets, a móviles, ordenadores, con ese correspondiente acceso a Internet, acceso que, por mucho que los padres se empeñen o nos empeñemos en controlarlo, no podemos abarcar todo lo que circula por la red, y el mayor problema hoy día es que se nutren de muchísima estimulación, ¿no? Donde existe esa violencia, el acoso, la televisión, videojuegos, eso que ven en definitiva a su alrededor y que cada vez están menos nutridos pues, de empatía, de incluso pues, de amor, de trabajo en equipo, cooperación y de cómo tener en definitiva unas relaciones sociales sanas para saber lo que daña a otros y lo que no daña. De hecho, incluso parece que el manifestar afecto o cariño por los demás que no sean de nuestra familia o de nuestro círculo cercano es una señal de debilidad y más si cabe si son niños, si son chicos los que muestran ese afecto por otros chicos, ¿no? Los mismos compañeros los tachan de moña y que, bueno, todo tipo de bromas comienzan ahí a circular. Por tanto, es importante el trabajo abarcado desde la diversidad, ¿no? Hay un aprendizaje social que nos hace crecer y que nos hace creer que la diversidad es algo malo, que
que puede llegar incluso a generarnos miedo. Entonces, bueno, pues desde la escuela, desde casa, se debe aprender a trabajarlo y que existen multitud de personas diferentes, familias diferentes y que todas son válidas y que todas son respetables. Y antes de profundizar un poco más en lo que es el Kiva, voy a hablaros de esos tres pilares fundamentales en los que se sustenta el programa, que bueno, como podéis intuir, es un programa que surge contra el acoso escolar, contra el bullying. El programa se inició en 2007 y hoy día ya no solo se aplica en su país de origen, que fue Finlandia, sino que también se ha empezado a aplicar en diferentes países de la Unión Europea, ¿no? Como Bélgica, España, Reino Unido, aunque algunos de ellos con más o con menos éxito, pero en general es un trabajo que tiene bastante aceptación. De esta forma se está pudiendo comprobar el éxito fuera de Finlandia. Los centros que optan por este método cuentan con un equipo de profesores formados en el programa que actúan de una manera diferente hasta la que hoy se venía haciendo, ¿no? Cuando se produce un caso de acoso, lo que se pretende es que los alumnos no apoyen al acosador, sino que acepten y que no lo acepten silenciosamente, sino que los alumnos apoyen a la víctima y se comunique el acoso. Muchos de los niños que hoy día se callan o incluso apoyan al acosador, mañana podrían ser los acosados. Entonces, estos tres pilares sobre los que se sustenta el modelo Kiva son la prevención, la intervención y la supervisión. La prevención pues previene el acoso escolar mediante acciones globales dirigidas a todo el grupo de alumnos y no solo al acosador o a la víctima, en el que se da la típica charlita, regañina y se da la palmadita en el hombro a la víctima, ¿no? Se pretende influir en el grupo para que ellos mismos no fomenten y corrijan esas situaciones. En cuanto a la intervención, pues este programa cuenta con acciones específicas para los casos en los que ya se está produciendo una situación de acoso escolar, ¿no? Están dirigidas tanto al acosador como a la víctima. Se elige también a un pequeño grupo del entorno de estos con el objetivo de que apoyen a la víctima y se termine el acoso. Y por último, la supervisión, que cuenta con una herramienta online que evalúa esa situación inicial del centro, va haciendo un seguimiento constante de los cambios que se van produciendo y emite una valoración final, ¿no? Y cuenta, bueno, pues con grandes lecciones de trabajo, proyectos realizados durante el curso, habla de, bueno, cómo respetar a los demás, de cómo trabajar en grupo. Además, se complementa con un videojuego a través de una plataforma virtual en la que los alumnos pues toman parte en una escuela virtual donde se puede poner en práctica diversas estrategias contra el acoso escolar mientras van recibiendo un feedback, una serie de comentarios sobre las acciones y las actitudes y qué repercusión tienen, ¿no? Bueno, pues ahí también se puede relacionar un poco con las TIC, con ese plan de Escuela Espacio de Paz, con el plan de igualdad o con la cultura digital, ¿no? Lo más importante es que los alumnos comprendan la importancia de evitar, de detener el acoso escolar y de esta forma, en vez de apoyar al acosador, apoyan a la víctima. Así transmiten que no están de acuerdo con esas acciones. Otros métodos se van centrando solamente en la víctima, en el acosador. Y ya os digo que el programa Kiva hace hincapié en involucrar a toda la comunidad educativa, en instruir a los compañeros, porque bueno, en el grupo están los que observan, los que le ríen las gracias, los que se callan por miedo. Entonces, el acoso en definitiva es un fenómeno de grupo. Los maestros, los docentes también desempeñan un papel fundamental en la aplicación Kiva, ¿no? Los maestros no solo tienen la responsabilidad de cuidar de los alumnos durante el recreo, durante las clases, sino que en el momento que tengan conocimiento de cualquier indicio, cualquier conato de acoso, aunque sea fuera del centro, informan a los responsables del programa para ir tomando carta en el asunto y de ir trabajando con estos alumnos acosados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que es algo que puede funcionar bien si os cuadra meter este proyecto, ¿no? La metodología es muy simple, de introducción en la dinámica de los centros, se va evaluando por grupos de edad de 6 a 9 años y de 9 a 12 años, y perdón, de 6 a 9 años y de 10 a 12 años, y ahí pues se va trabajando con dinámicas de grupo, trabajo cooperativo, trabajo de investigación, el tema del videojuego, y ahí pues podéis trabajarlo y podéis erradicar el acoso escolar. Otra cosa otro proyecto, ¿no? Que podéis implementar en estas líneas de actuación pedagógica sería el fomento de la lectura, ¿no? Por un lado estamos haciendo referencia a los documentos de centro y por otro vamos a contribuir a que ese trabajo de la lectura en el que nos incide la actual ley educativa pues se lleve a cabo, ¿no? ¿Cómo contribuir a este fomento de la lectura? Lo más cómodo y sencillo, si no me quiero complicar, es hacer la típica lectura grupal, luego una ficha
un Kahoot o un Plickr para valorar esa comprensión lectora, pero si quiero ir un poquito más y complicarme un poco más la vida, pues podría buscar algún proyecto más innovador, ¿no? Aquí os pongo 2 ejemplos de 2 proyectos que nosotros llevamos ya un tiempo poniendo en marcha en nuestro colegio. Empezamos hace 2 o 3 años, pues porque los niños de mi tutoría y de la tutoría de mi paralela, pues no tenían mucho hábito de lectura y entonces nos liamos un poco la manta a la cabeza a ver qué salía y la verdad que funcionó bastante bien. Yo hablo del proyecto Booktuber y Leexflix. Respecto al proyecto Booktuber, la idea ha surgido a raíz de una radio que tenemos montada en el colegio y aunque no lo creáis, a los que se les ha iluminado la bombilla han sido a los niños de clase, ¿no? Estábamos pensando en la escaleta para el programa, elaborando el guión, ¿no?, del mes, y me dijo, oye, maestro, ¿por qué no hablamos de esos libros que nos gustan para que otros niños los puedan leer? Entonces, así, como siempre hemos dicho, hay que partir de las motivaciones y de los intereses de los alumnos, pues venga, vamos adelante y lo que hacemos es grabar un vídeo y que ellos vayan explicando. La idea es usar un croma, ¿no?, lo que estamos haciendo, con la temática del libro que hayan leído y que hagan una especie de mural o tríptico gigante y lo vayan explicando, ¿no? A mí me parece una herramienta muy buena para trabajar, para desarrollar en clase muchos de los aspectos relacionados con la competencia lingüística, con la competencia comunicativa. También ayuda a desarrollar estrategias de destrezas lingüísticas, ¿no?, propias de la edad, como el escribir, el comunicar, el comprender. Además, un recurso muy motivador para los alumnos porque se sienten muy identificados y muy familiarizados con el medio, ¿no? Entonces, puede ser una buena idea para vender al tribunal. Es más, incluso los de la especialidad de primaria globalizada de Andalucía, los de las otras comunidades que programéis para lengua, podéis plantear la tarea final como la creación de un booktuber, ¿no? Esto es algo que va a motivar mucho a los alumnos, que va a influir, ellos se dejan influir mucho por los youtubers que siguen en redes sociales y, por tanto, podemos aprovechar el tirón que tiene este formato para engancharlos a leer, ¿no? Ahora os enseñaré algunas imágenes de cómo queda. Voy a cargar aquí estas fases para ser booktuber. Y bueno, aquí veis la primera fase que sería la presentación, ¿no? En esta primera fase consiste en darnos un poco a conocer. Los alumnos se van a presentar, van a decir su nombre, el cole en el que están, la clase, y a continuación pasan ya a lo que sería el libro en sí. Lo suyo sería tener el libro físico en mano para ir hablando de él, que se lo vayan enseñando a los compañeros a cámara, cuál es el título, quién es el autor, y ya si queréis afinar un poquito más, podéis hablar de la editorial, de la fecha de edición, se puede hablar también si este autor ha escrito alguna saga, alguna trilogía, algún otro libro conocido, incluso si se ha hecho algo con el tema de la realidad aumentada y tenéis algunos enlaces web para realizar algunas actividades. En la segunda fase nos metemos ya de lleno en lo que sería la trama del libro. Aquí vamos a ver cuáles son los personajes principales, los secundarios, quién es el héroe o el villano, pero tenéis que dejar claro a los alumnos que no hay que hacer spoilers. Y esto es algo que, aunque parezca fácil, puede que no lo sea tanto, porque lo que se pretende es generar ese misterio para dejarlos con la miel en los labios y que de esa manera quieran coger el libro para leerlo. Es decir, ¿no?, hacemos un breve resumen, pero sin desenmascarar mucho más de lo que sería ese breve tráiler. Esto también sirve para que los alumnos aprendan a desgranar el libro, pero solo dando cierta información, que aprendan a resumir y que en 4 líneas den la información que haga a los compañeros querer coger ese libro. En esa fase también podemos hacer referencia a las emociones, ¿no?, a esas emociones que experimentan los protagonistas, esos estados de ánimo que pueden tener durante su aventura, incluso una breve reflexión sobre lo que los alumnos piensan en relación a los sentimientos del personaje. Si trabajáis algo de inteligencia emocional, pues puede ir de la mano con ella, ¿vale? Entonces, en este tipo de actividades podemos trabajar esa educación emocional, que los alumnos se metan de lleno en la trama del libro y en los personajes. Hemos hablado de los sentimientos de los personajes y, por supuesto, habría que hablar de qué ha despertado ese libro en mi interior, ¿no? ¿Qué he sentido al leerlo? Si me he enganchado desde el primer momento y ya pues no he podido dejar de leer y aprovecho la mínima ocasión para coger el libro. Si me identifico con algún personaje y, lo más importante, si lo recomiendo a otros compañeros para que lo lean, ¿no? Porque además de ello, pues porque lo recomiendo, qué parte me ha gustado más o qué parte me ha gustado menos. Y ya en esta última fase
que es un poco de síntesis o de resumen de todo esto que hemos hablado, pues si hay algo que me he dejado atrás, si hay algo que quiero recalcar, algo importante que los lectores o que los futuros lectores tengan que saber, y con esto pues concluyo y me despido. Luego, respecto a la otra idea que también hemos ido trabajando, que es el tema de las plataformas de streaming, ¿no? Hoy día la influencia de Netflix, HBO, cualquier otra plataforma de streaming tiene mucho tirón, ¿no? Quien más y quien menos está abonado a una, a dos o a cuatro plataformas en las que hay contenido de todo tipo. Y esto puede ser interesante y puede ser útil para conectar con nuestros alumnos, ¿no? En este caso hablamos de niños, de alumnos, y lo que hemos pensado es crear esa plataforma nuestra de Bookflix o Learflix o ponerle el nombre que quiera. Y es algo que se relaciona con los entornos digitales, lo podemos relacionar con el proyecto Booktuber, ¿vale? Os voy a enseñar las imágenes del tema de Learflix. Mirad, es algo muy sencillo de hacer. Aquí, por ejemplo, veis un díptico que ha hecho un compañero, un niño del libro del pijama, del libro del niño con el pijama de raya. Veis aquí también otro por aquí. Algo así tenemos nosotros en nuestra clase, en la que vamos metiendo los libros físicos. De hecho, en la plataforma tenéis un enlace en el que, un segundo, que si queréis os comparto la pantalla y lo vemos. Vamos a ver. Un momentito, aquí. Teoría. Ahí está. Aquí lo tenemos. Mirad. Os comparto la pantalla y lo vemos un momentito y os lo enseño. Mirad, aquí tenéis en este Geniali, que lo tenéis en la plataforma también, que os puede servir ya no solo de cara a la oposición, sino también para vuestras clases. Si vosotros clicáis, os sale tanto primaria alta como primaria baja. Entonces, pues, por ejemplo, aquí tenéis nuevos lanzamientos, tendencias, tal. Vais bajando. Vais bajando y tenéis pues una serie de colecciones de libros, ¿vale? Clicáis en el que queráis y tenéis el libro en PDF para que, no sé hasta qué punto esto es legal, pero bueno, aquí tenéis una serie de libros para que podáis trabajar en clase, ¿de acuerdo? Eso creo que es bastante interesante y ya os digo, lo tenéis ahí en la plataforma para que le echéis un vistacillo si queréis. Os vuelvo a cargar. Bueno, entonces, lo que os decía, ¿no? Respecto al esto de Learflix, algo muy simple de hacer, ¿no? Ponemos nuestra cartelera estilo Netflix, ya pues nosotros estamos dando vueltas como plantearlo y al final lo hemos hecho así con una tela negra en la que ellos van cada semana cambiando sus libros. Al principio lo pusimos en el hall del colegio y luego ya cada clase lo ha ido trabajando de manera individual el tutor que haya querido, ¿no? Luego, algo que se puede trabajar desde cualquiera de las áreas, ¿no? Incluso hay algunas que son menos dadas al trabajo de la promoción de la lectura, como puede ser educación física, pero se puede crear un cómic relacionado con los saberes o contenidos que se están trabajando, se puede plantear como un trabajo paralelo o bien en casa o dejando una sesión cada X tiempo, cada mes o cada mes y medio para trabajar esta temática, ¿no? Pues hábitos saludables, los valores del deporte, algo de investigación sobre los Juegos Olímpicos o en lengua extranjera igual. Se puede elaborar algún cómic, realizar alguna lectura sencilla de un libro. Yo cuando trabajaba por francés, un libro que a mí me gusta mucho trabajar es El Principito, pues porque se le puede sacar mucho jugo, mucha partida. Es verdad que esto de cara a la oposición está demasiado trillado. Entonces yo trabajaba con uno que estaba era bilingüe, ¿no? Estaba en español y francés y le saqué mucho partido. Entonces yo ahí trabajé la realidad aumentada, no sé si os suena esto. He estado varios años de coordinador de biblioteca, los últimos 4 he sido yo el coordinador de biblioteca y en algunos de los seminarios a los que hemos asistido nos han hablado sobre el tema de la realidad aumentada y de cómo aplicarlo en las aulas de primaria.
hay muchas opciones, del típico QR que nos reenvía a una canción hasta proyectos más desarrollados en los que la lectura de los libros nos da un juego muy bueno, pues en tema de búsqueda del tesoro, incluso algo de orientación. Lo más fácil para empezar es trabajar con códigos QR. Yo digo que cuando trabajaba por francés realicé un mini proyecto de realidad aumentada con el libro del Principito. Los niños leían esa adaptación francés-español. Coloqué una serie de códigos QR con hipervínculos que los reenviaban a la bibliografía de Saint-Exupéry, a la banda sonora de la película, el tráiler, un Kahoot para valorar la comprensión lectora del libro. Fue algo que a ellos les gustó mucho, que les motivó a la lectura y ya lo podéis complicar como queráis, ¿no? Como queráis. Hay una aplicación que se llama Quiver en la que podéis tomar objetos que cobran vida a través de la pantalla móvil, ¿no? Pues, por ejemplo, en artística, yo trabajé sobre Van Gogh, que es un pintor que a mí personalmente me gusta mucho y siempre hablo de él a los alumnos cuando trabajo sobre todo en un segundo, sobre todo en un tercer ciclo. Y con esta aplicación, pues nos metimos en la habitación de Van Gogh, nos íbamos moviendo por toda la estancia y es algo que le encantó mucho, ¿no? Luego ya trabajamos su vida, elaboramos un cómic, entonces a través de la realidad aumentada podemos trabajar muchas opciones, ¿no? Además va muy acorde con las propuestas que nos lanza la LOMLOE, ¿no? Ese Real Decreto 157, que sabéis que se habla de la cultura digital, de trabajar para que los alumnos adquieran ese conocimiento. Así que es una manera de trabajar en entornos digitales con los que los alumnos están cada vez más familiarizados. Bueno, pues ese par de proyectillos que os pueden servir para trabajar un proyecto paralelo o bien dentro de la línea general de actuación pedagógica, pues por si os cuadra, podéis llevarlo a cabo. El siguiente punto que trabajaríamos dentro de la programación sería el contexto, ¿vale? Un momento que os lo cargo aquí. Vamos a ver, que se ha ido todo. Un segundito. Tenemos aquí el contexto, ¿vale? El análisis del entorno, el centro y los alumnos, ¿vale? Algo muy importante, describir el contexto en el que va a tener lugar esta programación didáctica que yo estoy diseñando, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque no es lo mismo dar clases, pues no sé, en un pequeño pueblo que en una gran ciudad, que no es lo mismo que mis alumnos provengan de una situación socioeconómica media alta, que la hagan de una baja. Incluso podríamos decir que este sector socioeconómico puede marcarnos a la hora de plantear pues, el caso de actividades complementarias extraescolares, ¿no? Aunque ya hablaremos de esto cuando toquemos el apartado de la actividad de enseñanza y aprendizaje, sí que tenemos que tener en cuenta que este contexto que envuelve y que enmarca a nuestro colegio puede marcar el éxito o fracaso de esas actividades planteadas. Por ejemplo, si yo planteo una salida al teatro o una excursión a la nieve o donde sea, ¿no? Y el nivel de la familia es muy bajito, igual los niños no se van a inscribir a esa actividad, ¿no? Pues porque económicamente no se lo puedan permitir. Luego nuestros objetivos, los saberes básicos, la metodología y todo lo que vamos a programar puede cambiar radicalmente según ese contexto en el que yo me encuentre. De esto se podrían escribir miles y miles de libros, ¿no? Por parte de los interinos que se patean cada comunidad autónoma, ¿no? Y ya el ejemplo que os ponía hace un momentito de que en el mismo año estuve en Málaga en ese centro de zonas más desfavorecidas a otro de clase media alta, ¿no? Incluso hay compañeros que afinan mucho más y dicen si el centro está en un entorno rural o es un centro que está dentro de un casco urbano. Yo no aconsejo personalmente que programéis para un entorno rural si no habéis trabajado y no domináis, porque es más complicado eso de tener varios niveles dentro de la misma clase y quizás es meteros en un fregado que por innovar o saliros de la norma puede que os perjudique más que os beneficie. Y no porque lo hagáis mal, sino porque el tribunal puede que sea un terreno pantanoso para ellos, que no dominan y entonces, bueno, vamos a darle lo que quieren oír. El análisis del contexto, con la ley en la mano, nos dice que es de vital importancia para tener éxito en nuestra propuesta educativa. Ya hemos hablado de este paradigma educativo que nos incita a que diseñemos situaciones de aprendizaje en base al contexto y al entorno próximo de nuestros alumnos, ¿no? A esos problemas cotidianos, a esos intereses que ellos puedan tener. Hay compañeros que el entorno, el centro y el alumnado lo introducen en el mismo punto, ¿vale? Este es un recurso del que podéis tirar si veis que no tenéis espacio y que por extensión sí o sí tenéis que recortar. Pero en el caso de que tengáis espacio, yo os recomiendo que separéis por un lado el entorno, por otro el centro y por otro el alumnado, ¿vale? Y vais concretando de lo más global
a lo más específico. ¿De qué puedo hablar en este apartado? Yo haría referencia a dónde se ubica el colegio, ¿no? Pues yo diría que a un colegio de educación infantil y primaria, en tal localidad o en tal ciudad, con una población de tantos habitantes y que cerca del colegio hay, y ponéis algo que pueda venir bien para alguna actividad complementaria. Pues, por ejemplo, un teatro, hay una biblioteca, hay un parque periurbano, hay un polideportivo, porque luego en mi situación de aprendizaje voy a plantear una actividad complementaria que sea la visita a un teatro, pues porque soy de lengua extranjera y vamos a ver una obra de inglés o de francés, o porque soy de educación física y vamos a hacer una salida para trabajar el plugin, que es esa ruta en la que se va limpiando un parque periurbano, o porque en lengua castellana voy a visitar una biblioteca para conmemorar el Día del Libro o el Día de las Bibliotecas, ¿vale? Incluso podéis hablar de la familia, de su nivel sociocultural, poner que es un nivel sociocultural medio o medio alto, y que la gran mayoría de las familias se encuentran muy implicadas y colaborativas con las propuestas del centro, ¿de acuerdo? Y aquí llega la pregunta de oro. ¿Tengo que poner un colegio real? La respuesta por mi parte es clara y es tajante. No, y aún no rotundo. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que lo que decía al principio de clase, la oposición a un proceso irreal en el sentido que vaya a poner que vuestro colegio tiene de todo, que los planes y programas son los que a los que está escritos son los que os vienen mejor para relacionarlos con vuestras actividades. El tema de los alumnos, tenéis a los alumnos TDAH porque os cuadra mejor a la hora de hacer las adaptaciones. Entonces, si ponéis un colegio real, con un nombre real, puede darse el caso que algún miembro del tribunal lo conozca, que haya trabajado allí o que su amigo o un conocido trabaje en ese colegio. Y os puede decir, perdone, ese centro no tiene tal plan, no tiene tal recurso, directamente no tiene un pabellón deportivo. Entonces, mi consejo es que si queréis os baséis en un colegio real, pero que le pongáis un nombre ficticio o directamente no digáis el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este apartado del análisis del centro educativo? Bueno, pues vamos a hacer referencia al tamaño del centro, a las instalaciones, si ha sufrido alguna reforma. Podría ser interesante que pusieseis que el colegio se inauguró en tal fecha y que recientemente ha sufrido una reforma de cara a suprimir barreras arquitectónicas. Aquí ya estáis haciendo un primer guiño al tema de la inclusión, ¿vale? Podéis hablar también del número de alumnos, de los maestros que componen el claustro, cuáles son las enseñanzas impartidas, si solo hay infantil, si solo hay infantil y primaria, o si por el contrario hay un centro en los que se imparte hasta el primer ciclo de la ESO, los planes, los proyectos a los que está adherido, ¿no? Siempre se habla de los típicos, con el espacio de paz, podemos relacionarlo con las competencias claves, con los temas transversales, el plan de lectura, que nos va a venir bien para incidir en el fomento de la lectura, ¿no? Que hay que hacer mención sí o sí, el plan de igualdad, ¿no? Son un poco los típicos que siempre se suele hablar. Y luego, algo que puede quedar muy bien en vuestra programación, puede quedar muy chulo, puede dar mucho juego, pues es poner una foto del centro, ¿vale? Podéis utilizar una de las muchas aplicaciones, páginas de las que se toman fotos aéreas, plasmarlo en vuestra programación. En el ejemplo que ahora veréis, pues yo suelo poner una foto aérea de un colegio, puedo indicar las diferentes zonas, creo que es algo que puede quedar, como digo, bastante bien. Y luego, respecto al análisis de los alumnos, pues no cabe duda de que si vamos a realizar una programación para nuestro grupo de alumnos, es justo y es necesario, ¿no? Como dice el cura de mi pueblo, que los conozcamos lo máximo posible antes de comenzar el proceso de planificación, porque puede ocurrir que nos pongamos manos a la obra, a programar y que nos demos cuenta que ni el contexto ni los alumnos son los más adecuados para llevar a cabo esa programación que yo estoy diseñando. A mí me gusta introducir en todas las programaciones las características psicoevolutivas del alumno. Y esto, a primera vista, puede parecer que no tiene mucho sentido, incluso que puede ser algo más propio de otra área como la educación física, pero que para nada es así, ¿no? No es así. Un conocimiento de ese momento, de ese estado psicoevolutivo de mi alumnado, me va a permitir favorecer una serie de aspectos como que
voy a diseñar unas actividades y unas sesiones en función de las necesidades, de sus intereses de los alumnos. Y esto va a hacer que suponga un reto superable. Si yo no hiciese esto, quizás caería en el error de plantear actividades muy complejas o excesivamente simples y haría que la motivación decayese. Y una vez que no hay motivación, los alumnos van a decaer en el interés por aprender. Entonces, pues, la forma de trabajar los saberes básicos no va a ser la misma que si tenemos un alumnado totalmente implicado y motivado, ¿vale? ¿Cuáles son esos ámbitos psicoevolutivos que yo debería tener en cuenta? Bueno, pues el cognitivo, el afectivo, el social, moral. Ahí en la plataforma os he dejado un documento con las principales características de cada ámbito y ya en función del nivel del siglo para el que programéis, pues tomáis uno u otro como referencia, ¿vale? Este estudio, este análisis del desarrollo psicoevolutivo para diseñar una programación acorde al alumnado no tiene como otro el fin de garantizar un aprendizaje lo más significativo posible. Y esto es una muletilla que podéis utilizar en cualquier momento, ¿vale? Ahora siempre se habla de fomentar ese aprendizaje significativo, ¿de acuerdo? A colación de lo que estamos hablando del desarrollo psicoevolutivo, quiero hablaros un momentito de una clasificación taxonómica que se relaciona con estos estadios psicoevolutivos, ¿no? Yo doy por hecho que todos, que todas conocéis la taxonomía de Bloom, pero no sé si os suena la taxonomía de Reigeluth. Y esta clasificación está centrada en la transformación, os lo escribo por aquí, ¿vale? Por si queréis buscar algo más sobre ello. La taxonomía de Reigeluth, ¿de acuerdo? A ver, aquí la tenéis. Entonces, como decía, esta clasificación taxonómica está centrada en la transformación del paradigma educativo fundado en el progreso, en el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. Y esta propuesta lo que hace es sintetizar las principales propuestas educativas, organizándolas en 4 ámbitos diferenciados, ¿no? Ese desarrollo cognitivo, esa capacidad de recordar la información, de aprender, de recordar y pensar, ese desarrollo afectivo, de cómo interiorizamos las actitudes, los valores, esas apreciaciones que pueden revelarse en la conducta de cada alumno, el desarrollo psicomotor, las destrezas motoras que requieren la práctica de repetición, ¿no? Y repetición, que estos son los 4 que nos propone Piaget, ¿no? Los 4 ámbitos o los 4 estadios del desarrollo evolutivo de Piaget. Y además se añade la metacognición, que ya hablaremos de ella, de esa habilidad para pensar sobre el propio pensamiento. Por tanto, según esta propuesta, la educación se compone de un conjunto de métodos que nos van a ayudar a los alumnos a esa recuperación, a esa reorganización del conocimiento. Y aquí se plantean 4 tipos de aprendizaje, el que sería la memorización, la aplicación, esa comprensión de relaciones de unos elementos con otros y la aplicación posterior de las destrezas genéricas. Ya os digo que si queréis si queréis buscar un poquito más sobre ello para ponerlo dentro de esos principios metodológicos en vuestra programación, pues Reigeluth y esa clasificación taxonómica. Volviendo a ese análisis del alumnado, podemos incluir otros aspectos, ¿no? El número de alumnos, si hay algún alumno repetidor o si necesitan un plan de refuerzo sobre esa asignatura no adquirida. Dentro, como os digo, del apartado del análisis del alumnado, incluso lo podéis poner en un punto diferente si así lo consideráis, da igual, el caso es que aparezca. Yo haría mención a la exploración inicial, que no confundáis con esa evaluación inicial que se suele hacer de las áreas instrumentales ahora a principio de curso. Con la exploración inicial damos respuesta a 2 preguntas. Damos respuesta a qué nos encontramos y con qué nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Esta exploración inicial la hacemos tanto de los alumnos como de los recursos de los que disponemos. Si hablamos de la exploración inicial de los alumnos, nos va a permitir programar en función de las necesidades que ellos tienen, ¿no? En función de sus intereses, cuál es su motivación. Igualmente podemos detectar en clase qué alumnos necesitan un apoyo educativo. Lo más sencillo es explicar que tras la exploración inicial, la mayoría del grupo sigue el ritmo habitual, salvo tal y cual alumno que tienen una serie de necesidades específicas de apoyo educativo y de los cuales hablaremos en el apartado correspondiente a la atención a la diversidad. Y en cuanto a la exploración inicial de los recursos,
considero que es importante, antes de programar, que sepamos un poco cuáles son esos materiales y esos espacios, esas instalaciones de las que disponemos para llevar a cabo nuestra labor docente, porque puede ocurrir que en ocasiones tengamos en mente una sesión, usar, por ejemplo, una pizarra digital en nuestra sesión y que no funcione, o que internet no vaya ese día y que el ordenador no lea los CDs o los pendrive, y creedme que eso ocurre más de lo que pensáis. En el caso de la educación física, vamos a hacer también, pues no sé, una clase, una situación de aprendizaje de bádminton. Pues igual no tengo ni raqueta, entonces vamos a hacer un inventario también de los materiales que tengo. Al hablar de los recursos espaciales, recordar citar el Real Decreto 132/2010. Este Real Decreto es el que recoge los requisitos mínimos con los que deben de contar los centros de educación infantil y primaria. Pues, por ejemplo, un pabellón cubierto adaptado al número de puestos escolares, o un patio parcialmente cubierto con unos 900 metros cuadrados aproximadamente. Que luego, como sabéis, que se cumpla o no es otra cosa, porque hay centros que no tienen un patio con estas dimensiones o que no tienen un pabellón deportivo. Sería interesante elaborar un registro, como digo, de los materiales, hacer un inventario tanto de los que disponemos como de las carencias que hay y que necesitaríamos comprar, ¿no? Por eso ya lo veremos más adelante cuando lleguemos al punto de los recursos. En definitiva, podemos decir que la exploración inicial nos va a permitir programar en función de las características del alumno y teniendo en cuenta los recursos de los que disponemos. De todas formas, aunque no lo pongáis en la programación por tema de extensión, sí que sería interesante explicárselo al tribunal en la exposición. No le vais a dedicar más de un minutillo, un minuto y medio, y os puede ayudar mucho, ¿vale? Perdón, Ángela, te acabo de leer, que no me había dado cuenta. El contexto sería, mira, os lo enseño aquí en la programación. Un segundito. A ver. Un momento, que se me ha ido esto. Un segundito que me cargue, que se me ha descargado la... A ver, aquí. Mirad. La programación, aquí. Aquí tenéis el contexto, sería el punto, podría ser el punto 2, por ejemplo, ya dependiendo, sería uno de los puntos iniciales, ¿no? Yo hablo, si vamos aquí al índice, yo hablaría un punto 0 de las consideraciones previas, la introducción, la justificación, los objetivos, pues dentro de la justificación, ¿vale? Si quiero poner un punto 2.1, 2.2, que sería, por ejemplo, el 2.3, depende de cómo estructuremos la justificación, sería el análisis del contexto. O puedo ponerlo en un punto independiente, después de la justificación, antes de los objetivos, hablar de ese análisis del entorno, del contexto y del alumnado, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, pues podría ser. De todas formas, ya te digo que lo vas a ver en la programación que yo te voy a mandar de muestra. Bueno, pues seguimos. ¡Ay! Que se me ha ido la exploración inicial. Estamos por aquí. Un segundito. Aquí. ¿Vale? El tema de los recursos. Ya os digo que si finalmente optáis por incluir este apartado de exploración inicial, hablar también un poco de los recursos. Hay varios momentos para hablar de ellos a lo largo de la programación, de cómo hacer referencia a cada uno de los recursos que voy a trabajar, y uno de ellos es la exploración inicial. Ya el siguiente apartado que vamos a trabajar dentro de la programación es el de los objetivos, ¿vale? Aquí veis un poco esa jerarquización vertical de los objetivos, ¿vale? Que este punto para nada es obligatorio, ya depende de vosotros si lo queréis introducir o no, ¿no? Hablo de los objetivos didácticos. Si vais bien despacio, podéis afinar un poquito más y poner este nivel más de concreción en cuanto a los diferentes objetivos y finalidades, perdón, de la programación. Ahora vamos a hablar, a concretar cuáles son esos objetivos de mi programación, repito. Es decir, lo que yo quiero conseguir con mi alumno, mejor dicho, lo que yo quiero que mis alumnos consigan a lo largo de este curso escolar. Y esos objetivos dan respuesta a la pregunta ¿por qué enseñar? Cuando veamos la exposición de la programación y estemos elaborando el documento que vamos a estudiar, podemos usar preguntas retóricas para introducir
ciertos apartados para no parecer tan mecánicos, ¿no? Diciendo punto 1, punto 2, ¿no? Pues punto 1, contenido, o punto tal, contenido, punto tal, competencia. Entonces, esto que acabo de decir, de que los objetivos dan respuesta a la... vale, Alba, ves el resto, estos minutillos en diferido y cualquier duda me escribes, me comenta o lo hablamos por teléfono. Venga, buena tarde. Lo que os decía, cuando veamos la exposición de la programación y estemos elaborando el documento, pues vamos a intentar que no sea tan mecánico y un ejemplo pues podría ser, esto que acabo de decir, que los objetivos dan respuesta a la cuestión de por qué enseñar y que puede servirnos para introducir el apartado de los objetivos. Dentro de este apartado de objetivos empezamos pues por esos objetivos de etapa, yo los voy relacionando, ¿no? Otra vez hablo de esa jerarquización vertical, hablo de esos objetivos de etapa, que son los mismos para todas las áreas, son aquellos que los alumnos van a alcanzar una vez que acaben la etapa educativa obligatoria, ¿no? Pues en este caso, la etapa primaria, que es la que a nosotros nos compete. ¿Dónde encuentro estos objetivos de etapa? Bueno, pues los recuerdo de nuevo, que lo tenéis en el artículo 17 de la LOMLOE, en el artículo 7 del Real Decreto 157 y en cada decreto comunitario, ¿vale? El tema de los objetivos didácticos lo redactáis vosotras mismos. En la plataforma os dejo algunos objetivos, pues, por ejemplo, que os pueden servir si queréis echarle un ojo y tener una base, incluso pues, copiar y pegar o cambiarlos de orden que no sean los mismos y ya, ¿vale? Entonces, aquí veis en la programación, ahora os lo enseñaré cómo quedaría el tema de los objetivos didácticos. El siguiente de los apartados que podemos tratar en el siguiente punto de la programación es de las competencias clave. Como bien sabéis, el tema de las competencias ha creado una suspicacia porque al principio de introducirla en el sistema educativo no quedaban muy claras cuáles eran sus finalidades, cuál era su intención y como todo lo nuevo, pues la gente era un poco reacia porque rompía con lo que era la escuela tradicional, sobre todo esos maestros de la vieja escuela, ¿no? Los que se muestran más reacios a los cambios, pues son los que más en contra estaban o más les costaba asimilar esto de las competencias clave o competencias básicas en el origen. Como digo, ese origen se implantaron con la LOE, que eran 8, que posteriormente con la LONCE se quedaron en 7 competencias y que en lugar de básicas, como eran en el origen, pues se les denominó claves. Actualmente con la LOMLOE volvemos a las 8 de origen, se quitan algunas, otras se cambian de nombre, pero en fin, es un poco, con cada ley educativa, pues ese jaleo que nos van haciendo los docentes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cada competencia tiene asociada una serie de descriptores operativos. Podemos decir que el desarrollo de las competencias implica 3 ámbitos o 3 dimensiones, ¿no? El saber hacer o el saber ser, ¿no? El saber, el referirse, ¿no? Nos referimos en este caso a conocer pues, la teoría, los datos, una serie de hechos, el saber hacer, lo que sería todo el aspecto teórico, ¿no? El saber hacer, esas habilidades, esas destrezas que permiten poner los conocimientos en práctica y el saber ser, aquí que se incluyen las actitudes, los valores que sin duda pues, están influidos por el contexto del alumno. Esto nos puede resultar muy familiar, ya que si recordáis, sobre todo los que ya lleváis tiempo opositando, cuando hablábamos de los contenidos, estos se dividían en conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿no? Ahora ya aparecen integrados, al inicio de la LOE estaban segregados en estos 3 ámbitos y ya aparecen totalmente integrados. A la hora de elaborar el documento, lo que yo haría sería definir lo que son las competencias. Hay muchas definiciones por ahí, una de ellas que podría valer es la de que las competencias son aquellas que deben de alcanzar los alumnos al finalizar la etapa educativa obligatoria y que les permite incorporarse a la vida en sociedad de una manera autónoma y satisfactoria. Como he mencionado anteriormente, las competencias también han sufrido algún cambio a lo largo de estos últimos tiempos, de estas últimas leyes educativas, ha desaparecido alguna que otra, se han incorporado unas nuevas y aquí veis un poco las que son, ¿no? Pues comunicación lingüística, pues identificar, comprender, expresar ideas, opiniones, sentimientos, tanto oralmente como por escrito a través de soportes audiovisuales, multimodales, en diferentes contextos y con diferentes fines. Esta definición es bastante teórica y si os ponéis en la piel del tribunal puede llegar a ser algo tedioso. Yo si estuviese en un tribunal de oposición, y de hecho me lo han corroborado varios amigos que han estado en procesos selectivos, tanto de
presidentes como vocales, lo que a mí me interesa es saber cómo tú vas a trabajar para que tus alumnos adquieran ese perfil competencial de una manera correcta y adecuada. Es decir, ponme ejemplos de actividades en las que vas a trabajar, en este caso, pues para alcanzar la competencia lingüística, o la plurilingüe, la matemática, o la digital, o la que sea. Y una pregunta que me ha formulado en varias ocasiones algunos compañeros opositores es si todas las competencias son iguales de importantes o si hay alguna que tienen más peso que otra. La respuesta es que no hay una competencia más importante que otra o que tengamos que priorizar respecto a las demás. Es decir, no existe una jerarquía entre competencias claves dentro de la LOMLOE, por lo que todas son igualmente importantes y siempre debemos trabajar varias o todas, si fuese posible, en paralelo. Sería interesante, quizás ya más de cara a la exposición oral, que relacionáis unos puntos de la programación con otros y sobre todo a la hora de explicar vuestra unidad didáctica o vuestra situación de aprendizaje. Es algo que veremos en varias ocasiones a lo largo del curso y las competencias pues, es un elemento muy sencillo y muy fácil de relacionar y que va a dar mucho juego. Pues, por ejemplo, la competencia personal, social, de aprender a aprender, la voy a relacionar con la educación en valores, con los elementos transversales. La voy a relacionar con algún plan, con algún proyecto, pues por ejemplo el plan de igualdad, incluso lo puedo relacionar con los objetivos de desarrollo sostenible y, como decía al principio de clase, cuando hablaba de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pues con el número 5, ¿vale? Incluso si hablo del agrupamiento de clase. Ya hemos hablado de lo que sería la definición de las competencias clave, ¿no? Hemos visto cuáles son esas 8 competencias, que ahí las veis. Pero, ¿qué condiciones, mejor dicho, qué aspectos debe de cumplir nuestro trabajo en el aula para que el aprendizaje que integre nuestro alumnado se considere como un aprendizaje competencial? Bueno, pues en primer lugar, hemos de hablar de la transversalidad, esa integración que implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en competencias se debe de abordar desde todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y por parte de las diferentes instancias que conforman la comunidad educativa. Esa visión interdisciplinar, multidisciplinar del conocimiento, pues resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas al sentido global de los contenidos de los saberes que estamos estudiando. Es decir, el trabajo globalizado en el que tanto hincapié hace el actual sistema educativo. Llevar a cabo un proyecto a nivel de centro o por ciclo, o simplemente que yo me ponga de acuerdo con mi maestro paralelo, ¿no? O con un maestro que imparta otra área dentro de mi tutoría para trabajar de manera conjunta, pues bueno, ya estoy trabajando ese carácter transversal. Pongo un ejemplo. El curso pasado yo estaba impartiendo en sexto conocimiento del medio bilingüe, ¿no? Con perfil bilingüe de inglés. Vale, pues la tutora se iba coordinando conmigo para ver qué saberes estaba trabajando, ¿no? Qué contenido estaba trabajando para ella en lengua, hacer lecturas comprensivas o poner en matemáticas problemas, hacer dictados, buscar recursos relacionados con esa parte de conocimiento del medio que yo estaba trabajando. Otra característica es el dinamismo. Aquí se refleja en que, bueno, que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y ya permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los alumnos, las alumnas van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de esa competencia, ¿no? Mayor bagaje competencial. No es que un alumno adquiera una competencia y ya, una vez que se alcance, se queda ahí integrada siempre al mismo nivel. No, esa competencia, o mejor dicho, ese desempeño competencial se va puliendo y se va perfeccionando. El aprendizaje funcional, que se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido en las situaciones de la vida cotidiana va a favorecer las actividades que capacitan para que el conocimiento y el análisis del medio que nos rodea, que nos circunda y las variadas actividades humanas pues, y modos de vida se vayan asimilando mejor todos esos saberes y esos contenidos trabajados. Esto va de la mano con lo que propone el nuevo modelo educativo, ¿no? En el que los aprendizajes se han de extrapolar al entorno cotidiano del alumnado. Vale, Ángela, nada, te vas tú también. Buenas tardes y ya estos minutillos últimos, lo mismo, los ves, cualquier duda que tengas, me escribes o me llamas. Venga, buena tarde. Y ya, por último, el trabajo por competencias que se basa
en el diseño de tareas motivadoras, ¿no? Tareas que partan de situaciones, de problemas reales que se adapten a los diferentes ritmos, a los diferentes estilos de aprendizaje de cada alumno y de cada alumna, ¿no? Aquí entra en juego el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Que se favorezca la capacidad de aprender por ellos mismos, que se promueva el trabajo en equipo, que se haga uso de métodos, de recursos y materiales didácticos diversos. Es lo que hablaba, ¿no? Cuando hacíamos referencia a la exploración inicial, a esa importancia de conocer a nuestro alumnado, ese momento de desarrollo evolutivo, porque de no hacerlo podemos plantear actividades muy simples, muy complejas, y eso pues llevaría a que la motivación decayese, ¿de acuerdo? Mira, aquí en la programación os voy a enseñar hasta el punto de las competencias claves y os voy a cargar también las otras programaciones para que las veáis. Por ejemplo, esta que sería de francés. Creo que de inglés no hay nadie. Y esta que sería de educación física. Un momentito, que os la pongo. Mirad. Esta es la de primaria que estamos viendo. Que os voy a enseñar hasta las competencias, ¿vale? Para que la veáis. Todos los puntos. Habíamos quedado más o menos por aquí. Aquí yo hablaría del análisis del alumnado, ¿vale? Veis aquí un poco cómo lo planteo, ¿no? Características del entorno, pues aquí una gráfica, ¿no? Un diagrama y tal. Ya lo podéis hacer, lo podéis tunear. ¿Ah, tú eres de inglés, Laura? Vale. Pues la cargo, te mando la de inglés. ¿De acuerdo? Aquí las características del entorno, las del centro, ¿vale? Aquí sería pues las características del alumnado con los diferentes ámbitos de desarrollo, ¿vale? La exploración inicial. Aquí hablo dentro de esa exploración inicial de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que luego voy a profundizar cuando llegue al apartado de atención a la diversidad, ¿vale? Y aquí los objetivos. Hago esa jerarquización con los objetivos de etapa de la programación, los objetivos didácticos, ¿vale? Los objetivos de la situación de aprendizaje, esa jerarquización horizontal también, que matizo aquí, esa relación desde la etapa de infantil hasta la de la relación que existe entre la etapa de infantil, primaria y la preparación para posteriormente la de secundaria, ¿vale? Aquí un ejemplo de objetivos de la programación didáctica, ¿vale? La relación con los objetivos de etapa, las competencias claves y las finalidades educativas de ese Real Decreto 157. Competencias claves, explico cuáles son, ¿vale? Una definición, tal, aquí pues las pongo las que son. Y un poco, pues, cómo voy a trabajar esas competencias claves, esa contribución del área, de la materia, a las competencias claves. Las características, ¿no?, que acabo de citar, ¿vale? Y aquí ya las competencias específicas, que sería el siguiente punto, ¿vale? Esta es, por ejemplo, la de, en este caso, pues la de francés, ¿vale? Este sería, aquí veis otro índice totalmente diferente. Si algún índice os gusta, aunque seáis de otra área, me lo pedís y os lo paso sin problema, ¿vale? Consideraciones previas, que cambia un poco respecto a la anterior. Aquí hay algo más de típica parrafada, ¿no? Hablando de la lengua extranjera, del francés, de la importancia del aprendizaje y tal. La justificación, ¿vale? Con esos niveles de concreción curricular. La relación y tal, muy parecido. En este caso solo he puesto 3 objetivos de etapa, pues porque por extensión no me daba pie a meterlos todos, ¿vale? Entonces yo le explico al tribunal que de todos los objetivos de etapa recogidos en el artículo 17 de la LOMLOE y del Real Decreto 157 en el artículo 7, los que más relación guardan con mi área de francés son, por supuesto, el F y luego el A y el B, que son más de trabajo en equipo y de valores.
Aquí veis cuáles son esta exploración inicial, características del centro, pues muy parecido a la anterior. Aquí la línea general de actuación pedagógica, ¿vale? Las competencias claves, cómo las voy a trabajar y ya las competencias específicas. Y por último, el de educación física. Otro índice este más sencillito. Un momento, lo pongo en mayor. Este va a 2 páginas. Yo intentaría que el índice fuese a una página, ¿vale? En estas consideraciones previas, pues hablo funciones de deberes del maestro. En esta que es de Andalucía, por ejemplo, pues yo cito el artículo 91 de la LOE, el 13 de la LEA, el 7 del Real Decreto 328, que hace referencia a la organización y funcionamiento de los centros escolares, ¿vale? Los puntos mínimos con los que cuenta la programación. Igual, esa jerarquización horizontal, estas preguntas sobre por qué programar, estos principios por los que se rige la planificación, objetivo de etapa, ¿vale? Análisis del entorno, relación inicial, perfil de salida, competencias claves, ¿de acuerdo? Y este es igual que el otro, ¿vale? Así que, bueno, yo siempre me gusta dejar los últimos 10 minutillos para dudas. No sé si hoy, por ser el primer día, tenéis alguna duda, algo que queráis comentar, cualquier cosilla que tengáis ahí en mente. Si no, pues seguimos avanzando en estos minutitos, ¿de acuerdo? ¿No? ¿No tenéis ninguna dudilla? Bueno, pues seguimos. El siguiente punto, el siguiente apartado al que vamos a abordar en la programación es el tema de la concreción curricular, ¿vale? Ya hemos hablado anteriormente de esos niveles de concreción curricular, de esa pirámide o de esos niveles educativos en los que en la cúspide están los reales decretos, los decretos comunitarios, y en la base están las adaptaciones curriculares, pasando por la programación didáctica y por el tema de el plan educativo, dentro del proyecto educativo, dentro del plan de centro y demás. Si hiciésemos una comparativa del currículo anterior y actual en los que a concreción curricular se refiere, veríamos que hay una serie de diferencias y ciertos matices a tener en cuenta. En el anterior currículo 11, en realidad no era un currículo demasiado abierto o que no era muy flexible, incluso estaba incompleto en algunos casos, en algunos puntos, y por tanto la labor de desarrollo y de concreción que tendríamos que hacer los maestros era mucho mayor. También se trataba de impulsar esa organización interdisciplinar, pues, por ejemplo, a través del trabajo por ámbito, por los proyectos interdisciplinares, esas medidas de flexibilización en la organización de áreas, de espacios, de tiempos, esas alternativas metodológicas, ¿no? Ahora que se dan en la actual ley educativa, ¿no? Propia de cada colegio, de cada centro, para ofrecer una mejor respuesta educativa. Obviamente, un currículo de estas características implica una mayor autonomía para los centros y demuestra una mayor confianza en el profesorado, que tiene muchas más capacidades para seleccionar o para priorizar y elegir todos esos elementos curriculares. A la hora de reflejar el perfil competencial, del área dentro de nuestra programación didáctica, lo podemos plantear de varias formas. Una de ellas es hacerla de manera independiente. Es decir, yo hablo en un epígrafe de las competencias específicas, de los descriptores operativos, explico lo que son, cito algunos de ellos. En otro epígrafe hablo de los criterios de evaluación, en otro de los saberes básicos, de los contenidos. ¿Vale? Esa podría ser una forma de plantearlo, ¿vale? Siempre siguiendo esa progresión que a nosotros nos interesa, ¿no? A la hora de programar nuestro perfil curricular. La forma que a mí más me interesa sería la de tenerlo todo de un vistazo, que se vea bien, que el tribunal lo tenga todo a mano. Entonces, ahí podríamos cambiar la orientación de la plantilla, hacerlo en horizontal y hacer
una tabla en la que yo, en el primer punto, os lo enseño aquí para que lo veáis. Creo que era en esta de, por ejemplo, esta de educación física la tengo así planteada. ¿Vale? Yo aquí, en el primer apartado, hablo de la competencia específica y de los descriptores operativos, ¿vale? En esta de educación física todavía no tengo los descriptores operativos puestos, me faltan el añadirlos, pero vamos, lo voy a enseñar, creo que en la de francés sí los tengo ya colocados. Aquí. ¿Vale? Aquí, no, tampoco los tengo, pero bueno, aquí irían las competencias específicas con los descriptores operativos, ¿de acuerdo? En la siguiente columna yo pondría los criterios de evaluación, los saberes básicos y las competencias claves. En este caso las tengo puestos los descriptores al final de la tabla. Creo que quedaría mejor si los ponemos dentro de las competencias específicas qué descriptores van asociados a esa competencia y en esta última columna poner las competencias clave asociadas a esas competencias específicas, criterios y saberes básicos, de manera que quedaría mucho más completo lo que sería el perfil curricular, ¿vale? Pero de esta manera el tribunal de un vistazo sabe y ve cómo yo tengo enlazado mi perfil competencial, ¿no? Tengo mis competencias específicas, qué criterios van con esas competencias asociados y qué saberes dentro de los diferentes bloques voy a trabajar. Creo que queda mucho mejor que si ahora pongo un punto en el que hablo de las competencias, de los descriptores, en otro hablo de los criterios y en otro de los saberes básicos, ¿de acuerdo? Entonces, de todas formas, para esto no es una fórmula mágica, sino un poco como a vosotros cuadre, os guste más. Ya siempre os digo que esto es a gusto del consumidor. A mí personalmente me gusta más así, entonces pues cambiaréis lo que es la orientación del formato del documento hasta que no quepa, o sea, que no ocupe más de 2 páginas por área. Si es globalizada, pues que sea una por área para que no os vayáis a 8 páginas y ya está, y lo dejamos así. Ya os digo, escribidme al correo para que os mande para que os mande la programación, ¿vale? Aquí tenéis, os vuelvo a poner las diapositivas con mi correo, francia@conclaseformacion.com, ¿vale? Mañana, pues a lo largo de la mañana que tenemos aquí feria y ya los niños no vendrán al cole o vendrán muy poquitos, tendré un ratito y empiezo a mandar las programaciones, ¿de acuerdo? Y ya está, cualquier dudilla que tengáis, me enviáis un mail, me enviáis un WhatsApp, como sea más cómodo, y empezamos a funcionar y vais elaborando los primeros puntillos de la programación. No os agobiéis, que en la primera clase pues siempre hay mucha información y demás. Poco a poco todo se va estructurando y se va ordenando en la cabecita y ya empezáis a trabajar, ¿de acuerdo? Ya os digo, cuando llevéis algunos puntos, me los mandáis para que lo revise y más pronto que tarde lo tenéis en vuestro correo con el feedback y demás, ¿de acuerdo? Así que nada, si no tenéis ninguna dudilla, pues nos vemos la próxima semana y nada, buena semanita, buen fin de, descansar un poco y empezar a funcionar, ¿de acuerdo? Ya está, nos vemos la semana que viene. Un saludo, hasta luego.